Las calificaciones de mi hermana son extrañas. Yo obtuve 650 puntos, ella obtuvo 660 puntos. Cuando subí a 660 puntos, ella subió instantáneamente a 670 puntos. Su puntuación siempre supera exactamente la mía por 10 puntos. Pero si pido permiso y falto a un examen, las calificaciones de mi hermana se vuelven de repente un desastre. Mis sospechas quedaron por lo tanto completamente confirmadas. Las calificaciones de mi hermana están vinculadas a las mías. Con eso como punto de partida, un plan descabellado tomó forma en mi mente. Si en el examen de ingreso a la universidad obtuviera más de 740 puntos, ¿qué sucedería entonces? En vísperas del examen de ingreso a la universidad, yo estudiaba como una zeta, mientras que mi hermana era del tipo hedonista. Ella, confiando en que yo era su respaldo, era descaradamente insolente. Incluso abandonaba los estudios para viajar con amigos. Cada vez que la pillaban, ella ponía cara de impaciencia. Mi hermana puso los ojos en blanco y tiró directamente el teléfono sobre la mesa. ¿Qué tanto os molestáis? Tranquilos. El mejor puntuado del examen de ingreso a la universidad definitivamente seré yo. Y yo no defraudé esa confianza. En cada examen simulado, yo la colocaba firmemente en el primer puesto de su curso. Quiero hacer que se pierda en nubes falsas, ebrio de vida y muerte. Mientras yo en las sombras me acerco paso a paso. 741. Los días del último semestre de tercer año de secundaria son como un cuchillo desafilado. 1.1 cortando mis nervios punto por punto. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. En el medio, excepto para comer e ir al baño, el resto del tiempo lo paso resolviendo ejercicios. Me encierro en esa pequeña habitación que nunca ve la luz del sol. Funciono con precisión como una máquina que nunca se detiene. La habitación de mi hermana está justo al lado. De vez en cuando llegan risas de sus videollamadas con amigos o los gritos exagerados mientras ve series. A veces sube el volumen a propósito, como si quisiera presumirme que ella puede ser tan desenfadada. No me importa. Ya aprendí a bloquear todo el ruido. En mi mente solo hay un sonido que se repite. 741 puntos. Esta cifra es como un clavo clavado en mi corazón. Cada vez que quiero rendirme, aprieto con fuerza. El dolor me mantiene despierto. En marzo, Chen Qing Qing empezó a entrar y salir de mi habitación con frecuencia. Al principio no le presté atención. Creía que solo venía a buscar algo. Más tarde noté que algo no andaba bien. Su forma de mirarme había cambiado. Con una mezcla de examen y tanteo. Una vez, mientras resolvía el problema más difícil de matemáticas, él entró empujando la puerta. Se paró detrás de mí. Miró fijamente mi borrador durante un buen rato. Hermano, ¿por qué te esfuerzas tanto últimamente? Sin levantar la cabeza seguía escribiendo. Más o menos. Faltan poco para los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Cómo no esforzarse? Chen Qing Qing acercó su cuerpo, tratando de ver lo que escribía. Pero antes nunca te habías esforzado así. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma en mi rostro. Suspiré a propósito y dejé el bolígrafo, fingiendo un aspecto cansado. No es que mis padres me obligan. Si no apruebo el examen para una universidad del 985, me cortan la manutención. ¿Qué más puedo hacer? La expresión de Chen Qing Qing se relajó, incluso esbozó una leve sonrisa burlona. ¿Tú en una universidad 985? Se dio la vuelta y se fue. Antes de irse no olvidó rematar. No te canses demasiado. Al final yo seré la becada de honor. La miré alejarse sin decir nada. Cuando la puerta se cerró por completo, retomé el bolígrafo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Bien, que siga menospreciándome. Cuanto menos me valore, más seguro estaré. Pero la vigilancia de Chen Qing Qing no se había disipado por completo. En los días siguientes, empezó a indagar abierta y encubiertamente sobre mi progreso en el repaso, preguntándome qué materia se me daba peor, preguntándome cuánto podía sacar en los exámenes simulacro. A veces incluso decía deliberadamente palabras hirientes delante de mí, intentando socavar mi mentalidad. Yo respondía a sus artimañas con las mías. En cada examen simulacro controlaba a propósito mi puntuación, sin permitirme nunca destacar demasiado, manteniéndome dentro del top 5 de la clase, sin resultar llamativo, pero sin darle oportunidad de usar su verdadera arma secreta. La guardaba en mi interior. Los tipos de problemas más difíciles, las técnicas más retorcidas, solo practicaba con ellos en la soledad de la noche. Cuando terminaba, rompía los borradores en pedazos y los tiraba por el inodoro sin dejar rastro alguno. Una noche, estaba yo absorto resolviendo problemas de competencia, cuando de repente oí ruidos en la sala de estar. Era mi madre y Chen Qing Qing conversando. Silenciosamente, entreabrí la puerta para escuchar. Qing Qing, ¿tu hermano no se estará esforzando demasiado últimamente? Lo veo encerrado en su habitación todo el día. Ni siquiera sale a comer. Chen Qing Qing sonrió con desdén. Mamá, ¿de qué te preocupas? Por mucho que se esfuerce, ¿a dónde va a llegar? Total, da igual la nota que saque. Podré sacarle 10 puntos más que él. Cuanto más se esfuerce él, ¿no sacaré yo más puntos? Sí. Mi hija es lista. Que se esfuerce todo lo que quiera. Justo así trabajará para ti. Escuchaba estas palabras. Apreté los puños. Las uñas se me clavaron profundamente en la carne, pero en apariencia mantenía la calma. Cerré la puerta suavemente y seguí haciendo ejercicios. Una noche de abril, como siempre, en mi cuarto resolvía problemas. De repente oí un leve ruido al otro lado de la puerta. Aguzé el oído, eran pasos, muy sigilosos, como si temieran ser descubiertos. Luego el sonido de girar el picaporte, muy lentamente. Al instante lo comprendí. Me estaba espiando. No me di la vuelta. Seguí fingiendo que me concentraba en los ejercicios, pero en realidad ya había cambiado el examen que tenía en la mano, por uno de nivel normal y básico. Los materiales realmente difíciles ya los había encerrado en el cajón, lo más profundo. Se abrió una fina rendija en la puerta. Con el rabillo del ojo vislumbré media cara de Chen Qing Qing. Estaba observando lo que había sobre mi mesa. Suspiré a propósito. Murmuré para mí misma. ¿Por qué he vuelto a hacer mal este problema? Es demasiado difícil. Luego cerré el cuaderno. Me apoyé en la mesa fingiendo descansar. La rendija de la puerta se cerró en silencio. El sonido de los pasos se fue alejando lentamente. Me enderecé y solté una risa fría. Chen Qing Qing, cuanto más te proteges de mí, más demuestras que tienes la conciencia culpable. Sabes mejor que nadie que esos puntajes no te pertenecen. Eres solo una parásita. Sin esas preguntas no eres nada. En el examen simulado de mayo, obtuve 695 puntos. Qing Qing se tenía 5 puntos. El día que salieron los resultados del bajo rendimiento del grado, en casa celebraron a lo grande. Sus padres la rodeaban con atenciones y cuidados. La elogiaban por dar honor a la familia Chen. En la mesa solo había sus platos favoritos. Yo, sentado en un rincón, comía arroz en silencio, como una persona invisible. Mi padre dejó los palillos, miró a Chen Qing Qing con plena satisfacción. Qing Qing, lo has hecho muy bien esta vez. Mantente así, que la selectividad está segura. Mi madre también se unió a las alabanzas, sin poder ocultar ese orgullo en sus palabras. Mi hija es realmente inteligente. Mira de quién heredó los genes. Chen Qing Qing me miró con suficiencia. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Hermano, tienes que esforzarte. No te alejes demasiado de mí. Si no, los papás perderán la cara. Asentí, sin objetar nada. Bajó la cabeza y siguió comiendo, pero en su interior sonreía con desprecio. Disfruta. Disfruta al máximo. Este es tu último momento de gloria. Esa noche, estaba en la cama dando vueltas sin poder dormir. Mi mente repasaba una y otra vez todo lo que podría suceder durante los 2 días del examen de ingreso a la universidad. El examen de junio llegó según lo previsto, la noche del 6 de junio. Chen Qing Qing salió a beber con sus amigos. Dijo que era una celebración anticipada. Mi madre no solo no vino, sino que además le dio un fajo de billetes, diciendo que su hija había trabajado duro, que se relajara un poco. Observé esta escena por la rendija de la puerta de mi habitación, sin ninguna emoción en mi interior. Solo me pareció irónico. Y yo esa noche me acosté a las 8, puse el despertador a las 6 de la mañana siguiente. Acostado en la cama, estaba inusualmente tranquilo, como un espadachín esperando desenfundar su espada. Toda la paciencia sería recompensada al día siguiente. A la mañana siguiente, me desperté a tiempo, comí unos bocados simples y salí de casa. Mi madre llevó a Chen Qing Qing al lugar del examen. A mí solo me dijo de pasada, hazlo bien. Asentí, sin decir mucho más. Pensé para mis adentros, total, esta es la última vez. De ahora en adelante, cada quien por su lado. La sala de examen está en el edificio antiguo de la escuela. Me asignaron un lugar junto a la ventana en el tercer piso, justo donde el sol entraba bien. Me senté y coloqué mis útiles uno por uno. Inhalé profundo, cerré los ojos y en el silencio recé en mi interior. Silencio.
Llevas esperando este día desde hace 18 años. Sonó el timbre del examen de lengua china. Abrí el examen y en ese momento mi mente estaba más clara que nunca. Cada pregunta me resultaba tan familiar como un viejo amigo. Cada pista en la comprensión lectora la había anticipado de antemano. El tema de la redacción era justo el tipo que había practicado incontables veces. Escribí con inspiración divina. Al terminar el examen de lengua, salí del aula. Chen Qingqing se abalanzó para interceptarme de inmediato. Llevaba un maquillaje delicado, pero en sus ojos se notaba un leve rastro de inquietud. Preguntó: ¿qué tal te fue? Más o menos. Chen Qingqing frunció el ceño e insistió: más o menos que también. ¿Cuántas de opción múltiple fallaste? La miré y de repente me pareció un poco cómico. Estaba confirmando cómo me había ido, para calcular su propio puntaje. No sé, no he cotejado respuestas. Chen Qingqing frunció los labios, muy insatisfecha con esa respuesta, pero no siguió preguntando. Se dio la vuelta y se fue. Miré su espalda y pensé: ¿qué prisa tienes? De todas formas, mañana salen las notas. Entonces verás cómo te pones nervioso. En el examen de matemáticas de la tarde, a mitad de camino, ocurrió un imprevisto. De repente me empezó a doler mucho el estómago. Quizás fue algo que no estaba limpio que comí por la mañana, o quizás fue demasiado estrés. Un sudor frío me bajó de inmediato. Estuve inclinado sobre la mesa varios segundos hasta que me recuperé. El profesor supervisor se acercó. Preguntó en voz baja si estaba bien, si quería ir a la enfermería. Negué con la cabeza y respondí apretando los dientes: estoy bien. ¿Qué broma es esa? He esperado 18 años, solo para este examen. Aunque me muera, moriré sobre este examen. Me pellizqué con fuerza el muslo. El dolor intenso me hizo olvidar momentáneamente la molestia en el abdomen. Continué resolviendo los problemas. Los números y las fórmulas se me nublaron ante los ojos por momentos, pero solo con la memoria muscular logré terminar cada pregunta. La última pregunta, la más difícil. Usé 3 métodos diferentes. Solo después de confirmar que no había error dejé el bolígrafo. Al salir del aula del examen, casi estaba agotado. Busqué un rincón sin gente. Me agaché y descansé un buen rato para recuperarme. Chen Qingqing me envió un mensaje preguntando cómo me fue en el examen de matemáticas. Le respondí con 2 palabras: normal. Él me respondió al instante con un emoticono de suficiencia. Evidentemente creyó que me había besado otra vez. Observé esa expresión. Solo me pareció ridícula. Los ignorantes no tienen miedo. Eso debe referirse a este tipo de personas. Al día siguiente tuve los exámenes de ciencias e inglés. Me había recuperado en gran parte. Estas 2 materias son mis puntos fuertes, especialmente ciencias. Esos problemas de física, deducciones químicas, la genética biológica, todos son tipos que he practicado innumerables veces. Resolví con fluidez. Al final me quedaron 20 minutos para revisar. Verifiqué cada pregunta 2 veces, asegurándome de que no hubiera ningún error. Y el inglés, ni hablar. Los profesores calificadores difícilmente podrían no darme una puntuación alta. Terminada la última materia, salí del lugar del examen. Me quedé de pie en la entrada del edificio escolar. Levanté la cabeza para mirar el cielo. El sol cegaba, pero no me aparté. Me quedé así tieso, dejando que el sol me diera en la cara. 18 años. Por fin he superado esta etapa. Chen Qingqing fue la primera en venir a interceptarme. Hoy estaba particularmente vistosa, como un pavo real orgulloso. Sus ojos brillaban con luz codiciosa. Me preguntó qué tal me había ido en el examen. Increíblemente bien. Nunca en mi vida había estado tan bien. Los ojos de Chen Qingqing se iluminaron al instante, como si hubiera visto una montaña de oro y plata. Se dio la vuelta y corrió a buscar a sus padres para presumir. Papá, mamá, mi hermano dice que le fue muy bien en el examen. Entonces yo seguro que lo hice aún mejor. Mirando su espalda alegre y eufórica, también sonreí. Esa sonrisa era la de un cazador al ver caer a su presa en la trampa. Chen Qingqing, ¿sabes a qué te pareces ahora? A una polilla que se lanza hacia la llama, creyendo que es el sol. Ese verano después de los exámenes de ingreso a la universidad, Chen Qingqing se dejó llevar por completo. Se golpeó el pecho y le aseguró a sus padres que podría quedar entre los 10 primeros de la provincia. Pidió por adelantado una enorme cantidad de dinero de bolsillo. No solo cambió su teléfono y computadora por los de gama más alta, sino que también cogió el dinero que sus padres habían ahorrado con esfuerzo y se fue a derrochar con un grupo de amigos de malvivir. Sus publicaciones en el círculo de amigos se actualizaban a diario, todas sobre comida, bebida y diversión, sin la menor idea de lo que significaba la palabra muerte. Una noche vi su publicación en el círculo de amigos. Era una foto cenando en un restaurante de lujo. El pie de foto decía: celebrando por adelantado la llegada del mejor estudiante. Debajo, un montón de gente le daba me gusta y comentaba cosas como: Qingqing, eres tan increíble, invítanos a cenar pronto. Al leer esos comentarios, solo me parecieron absurdos. Quería ir al campo a visitar al abuelo y le pedí el dinero del viaje a mis padres. Antes de terminar de hablar, mi madre me respondió de malas maneras. Mi madre ni siquiera levantó los párpados. Su tono era muy displicente. ¿Para qué ir? En casa no hay dinero. ¿Acaso no ves que Chen Qingqing va a necesitar dinero? La miré fijamente a su rostro impertinente. Sentí una profunda repulsión en mi interior. Conmigo ni un centavo, pero con Chen Qingqing derrochan el dinero como si fuera agua. Estos son mis padres. Mi padre estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Sin siquiera volverse, añadió una frase: si quieres ir, tienes que buscarte la forma por ti mismo. No esperes nada de la familia. No dije nada más. Me di la vuelta y entré a mi habitación. A la mañana siguiente, fui a la obra en busca de trabajo acarreando ladrillos. El sol era terriblemente intenso, que dejaba a uno mareado y aturdido. Pero apreté los dientes y trabajé durante medio mes. Recién entonces pude ahorrar el dinero del pasaje y para comprar cosas para el abuelo. Ese medio mes fue una de las épocas más duras de mi vida. Al cabo de medio mes, había ahorrado más de 1000 yuanes, suficiente para pagar el pasaje de ida y vuelta y comprar algunos suplementos para el abuelo. El día que consulté las calificaciones, coincidió con la celebración de la mayoría de edad de Chen Qingqing a los 18 años. Para coronarse a sí misma con el momento más brillante de su vida ante todos, organizó una cena extremadamente lujosa. Invitaron a toda la familia extendida, a los colegas de sus padres y a sus jefes. En el salón del banquete, los halagos no paraban de sucederse. Un pariente lejano se acercó al padre con una copa de vino, con una sonrisa afectada en el rostro. Lao Chen, vaya, hasta el humo de la chimenea de su tumba ancestral es de buena suerte. ¿Cómo es que tanto Long Feng Tao han salido tan prometedores? Otro pariente secundó el comentario, con un tono de voz que llevaba algo de acritud. Ay, el hijo mayor solo está muerto. Leer no sirve de nada, pero Qingqing es cariñosa y atenta. Buenas notas y es muy astuta. Es 100 veces mejor que su hermano. Los más jóvenes se arremolinaban alrededor de Chen Qingqing como estrellas alrededor de la luna. Había una prima menor incluso que estaba tan celosa que se le pusieron los ojos rojos. Hermana Qingqing, eres increíble. Esta mano sostiene una carta de admisión de la Universidad de Tsinghua o Pekín. El novio guapísimo la toma del brazo. Eres la ganadora de la vida en toda regla. Chen Qingqing vestía un vestido de alta costura hecho a medida. El maquillaje en su rostro era exquisito, sin el más mínimo defecto. Tranquilo, si es para ahorrar dinero, varias oficinas de admisión de Tsinghua y Pekín llamarán con antelación para captar estudiantes. Apenas terminó de hablar. El teléfono efectivamente sonó, pero no llamaron a su teléfono móvil, sino que nosotros, bajo la mirada atónita de todo el recinto, respondí una y otra llamada tras otra. El grupo de admisiones de la Universidad Tsinghua, la oficina de admisiones de Qingbei, además de los profesores de admisiones de varias universidades de primer nivel, agradecí cortésmente, dije que lo consideraría seriamente. Los ojos de Chen Qingqing casi se salieron de sus órbitas. Miró fijamente su teléfono, que no se movía en absoluto. Él se esforzó por mantener las apariencias. Apretando los dientes, soltó una frase: lo mejor siempre aparece al final. Finalmente se abrió el canal para consultar las puntuaciones. Todos instaron apresuradamente a Chen Qingqing a que iniciara sesión. También yo, en un rincón, abrí en silencio la página de consulta, aunque estaba seguro de mí mismo. Pero al llegar el momento de ver la nota, las palmas de mis manos aún sudaban ligeramente. Mi madre fue la primera en girarse a preguntarme:
Con tono casual me preguntó cuánto saqué. Mostré la pantalla de mi teléfono a todos y dije con tono tranquilo: saqué 741 puntos. Todos se asombraron. Conteniendo la euforia incontenible en mi interior, mi rostro permaneció impasible. Lo logré, realmente lo logré. Mi madre se quedó atónita un momento. Asintió con tacañería. Ni siquiera me dedicó una mirada más. Se giró y se lanzó hacia Chen Qingqing. Su voz temblaba de emoción. Wei Qingqing definitivamente más. Chen Qingqing estaba rodeado por una multitud, sin poder moverse. Quería esconderse, pero no encontraba ningún hueco. El tembloroso presionó el botón de confirmación con el dedo. Al segundo siguiente, su rostro se quedó congelado. Esa expresión era tan increíble como si hubiera tragado una mosca. En la pantalla aparecían claramente 3 números rojos brillantes. 751. La voz de Chen Qingqing temblaba. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Un pariente lejano que no sabía la verdad aún lo alababa con los ojos cerrados. Efectivamente, es mejor que su hermano mayor. Exactamente 10 puntos más. Realmente un niño prodigio. Una voz débil entre la multitud rompió el incómodo silencio. Si no recuerdo mal, la puntuación máxima del examen de ingreso a la universidad parece ser solo 750. Diría. Chen Qingqing entró en pánico y sudó frío. El maquillaje fino se corrió en todas direcciones. Seguro que es un fallo del sistema. Demasiada gente consultando las notas, el sistema colapsó. Él, como loco, actualizaba la página una y otra vez. Sus dedos casi perforaban la pantalla. Una vez, 2 veces, 3 veces. Esa maldita puntuación de 751 se clavaba firmemente en la columna de puntuación total. Alguien sugirió: prueba con otro teléfono. ¿Será un problema de caché del móvil? Chen Qingqing, como quien agarra un clavo ardiendo, le arrebató el teléfono a otro para consultar. El resultado seguía siendo 751. Ese punto extra, como una enorme bofetada que le daba con fuerza en la cara. Justo en ese momento, la puerta del salón de banquetes se abrió. Varios trabajadores uniformados entraron con rostros serios. El trabajador que iba al frente miró a su alrededor y preguntó con voz grave: ¿quién es Chen Qingqing? La oficina de exámenes educativos ha detectado una puntuación. La puntuación es extremadamente anormal. Sospechoso de ataque malicioso al sistema o fraude grave. Por favor, acompáñanos para una investigación. Chen Qingqing sintió que las piernas se le ablandaban del susto. Se desplomó directamente en el suelo, el rostro pálido como el de una momia. Al ver tal despliegue también se asustó. Pero su primera reacción no fue calmarse, sino buscar instintivamente un chivo expiatorio. En medio del caos, mi madre me empujó hacia adelante sin dudarlo. Grité a todo pulmón que él lo hizo. Seguro que fue ella, celosa de su hermana, que hackeó el sistema y alteró las calificaciones. Avisen para que la arresten. Esto no tiene nada que ver con mi hija. Ahí van otra vez. Estos son mis padres. En el momento crucial, no dudaron en usarme como escudo, aunque la excusa fuera absurda y ridícula, aunque la lógica fuera incoherente, con tal de proteger a su tesoro. ¿Qué importa si me sacrifican? Mi corazón murió por completo. Al contrario, sentí un alivio inmenso. Solté la mano de mi madre. Miré con frialdad a este circo de payasos. No soy un hacker. Soy Chen Mo, el mejor estudiante de ciencias de la provincia. El que obtuvo 751 puntos, una hazaña humana. Es mi padre. Arremetió furioso para abofetearme. Agarré su muñeca de inmediato. Mi mirada feroz lo aterró. Atrévete a tocarme y verás. El personal está justo detrás de mí. Ahora todos quieren a Xingmei. Los medios se pelean por reportarme. Esta mayoría de edad, que debía ser para alardear, se convirtió por completo en una farsa. Chen Qingqing fue arrestado para cooperar con la investigación, dejando un desastre caótico. Es imposible ocultar la línea de admisión universitaria. La puntuación de 751 explotó el tema de tendencia. Esa misma noche, incendió la lista de búsqueda caliente. Todo internet está cotillando y riéndose. Algunos dicen que la codicia es como la serpiente que quiere tragar un elefante. ¿Esto es comprar puntos hasta estar eufórico? Algunos dicen: si vas a hacer trampa, ¿no puedes usar un poco el cerebro? La puntuación máxima es 750, y tú obtienes 751 puntos. Estás insultando a los correctores de exámenes. Alguien desenterró la cuenta de redes sociales de Chen Qingqing. Descubrieron que ha estado viajando y divirtiéndose durante medio año, sin haber estudiado apenas nada. La opinión pública criticó ferozmente a Chen Qingqing por todos lados. Todos creían que usó contactos, pero fue un error de cálculo. Mientras leía esos comentarios, sentía un placer indescriptible en mi interior. Han pasado 18 años. Esperaba este momento. He esperado 18 años. Finalmente, todos vieron la verdad. Los resultados de la investigación salieron muy rápido. En la hoja de respuestas de Chen Qingqing, inexplicablemente se escaneó un punto más que los demás en la sección de opción múltiple, causando un desbordamiento en la puntuación total. Para ser justos, el Departamento de Educación decidió activar el examen de respaldo, haciendo que rindiera el examen nuevamente solo. La noticia llegó a casa. Chen Qingqing estaba recostado en el sofá desplazándose por el celular. Al escuchar que debía rendir de nuevo el examen, saltó de su lugar. Su rostro se puso pálido al instante. ¿Qué significa rendir de nuevo el examen? ¿Por qué tengo que rendir de nuevo el examen? Mi puntuación es real. El sistema tuvo un problema. Su padre estaba sentado a un lado, con el rostro sombrío. Le reprendió en voz baja: habla más bajo, los vecinos pueden oírte. Su madre estaba dando vueltas nerviosa. Mientras consolaba a Chen Qingqing, discutía un plan de acción. Qingqing, no te asustes. Si tienes que rendir de nuevo el examen, lo rindes de nuevo. Eres muy inteligente. Seguro que no hay problema. Pero Chen Qingqing se comportaba como si estuviera loco, armando un escándalo en casa, llorando y gritando. Insistía en llevarme a rendir con él. No. Sin mi hermano, no rindo el examen. Que venga conmigo. Quiero que se siente a mi lado. Se acercó corriendo y agarró mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi carne. Sus ojos estaban enrojecidos de forma aterradora. En silencio. Debes acompañarme a rendir el examen. ¿Me has oído? Ella soltó mi mano. La palma de su mano, arañada por el cactus, supuraba savia verdosa, y su cabello estaba enredado. Parecía una gata callejera de las cloacas que, de repente, saltó a la alfombra de lana del salón, herida y desaliñada. Yo estaba en la Universidad de Pekín. ¿Por qué iba a repetir el examen contigo? Chen Qingqing se quedó atónita. Me miró con una incredulidad desbordante en los ojos, como si nunca hubiera imaginado que yo lo rechazaría. Mi madre se abalanzó de inmediato para mediar. Los miré, sintiendo a la vez risa y lástima. ¿Qué significaba eso de la dignidad de toda la familia? Era la dignidad de Chen Qingqing. Nunca tuvo nada que ver conmigo. Lo rechacé y dándome la vuelta volví a mi habitación. Eché el vestillo de la puerta. Por más que golpearan e insultaran desde fuera, no abrí. Finalmente, Chen Qingqing, bajo supervisión constante, repitió el examen solo. La sala de examen estaba en la sede del buró suburbano, con cámaras de vigilancia para las reuniones, funcionando las 24 horas. Y 3 examinadores lo vigilaban de cerca, temiendo que causara algún otro problema. El resultado, como era de esperar, fue un desastre total. Su puntuación total en el examen unificado fue de 157, incluso más baja que las que solía sacar al azar en los simulacros. Es que su base era de apenas 300 puntos. Estos 6 meses los pasó solo pensando en el amor, sin siquiera hojear un solo libro de texto. El día que salieron los resultados, yo estaba cargando ladrillos en una obra, cuando recibí un mensaje de un compañero de clase. Dijo que Chen Qingqing obtuvo 150 en el reexamen. Yo estaba indignado. Me quedé atónito por un momento. Luego me reí tanto que me agaché en el suelo y no pude levantarme durante un buen rato. Mis compañeros de trabajo pensaron que estaba sufriendo un golpe de calor y me ofrecieron agua. Agitaré la mano y dije: no pasa nada. Es que estoy demasiado feliz. Este reexamen le arrancó directamente la careta. Antes tenía 151. Después vino 150. El enorme contraste hizo que la opinión pública estallara por completo. Los comentarios de los internautas eran uno mejor que otro. Alguien decía: jajaja, Confirm 7, esto sí que es real. Otro decía: esto ya es la prueba definitiva. Los 751 anteriores eran sin duda un montaje. Además, alguien hizo una imagen con stickers, poniendo el 751 y el 150 juntos, con el texto: del cielo al infierno. Solo basta con repetir un examen. Chen Qingqing no soporta el acoso en línea. Intenta demostrar su valía mostrando sus calificaciones anteriores al tercer año de secundaria. El resultado es que los omniscientes internautas la destripan por completo. Los extraños saltos vertiginosos en su rendimiento durante este último semestre de secundaria. Antes era puro desastre, calificaciones de 300 puntos. La gente está aún más convencida. Esta chica ha estado haciendo trampa desde el tercer año de secundaria. Además, los internautas también sacaron a la luz mi historial académico, desde primaria hasta secundaria. Cada nota de los exámenes importantes ha sido desenterrada, siendo consistentemente los 3 primeros desde pequeño. Ese es un verdadero genio académico.
tan estable como un perro viejo. Alguien comentó diciendo, ¿realmente son hermanos de sangre? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Y hay quienes dicen, uno tiene 750, el otro ni siquiera llega a 250. Miro esos comentarios. Con sentimientos encontrados en mi corazón, alguna vez pensé que con buenas notas podría ganarme el reconocimiento de mis padres. Ante sus ojos, yo nunca seré mejor que Chen Ching Ching. Los profesores y compañeros que antes elogiaban a Chen Ching Ching, ahora la miran como si fuera agua tibia. Incluso mis padres al salir son señalados. Los vecinos hablan mal a sus espaldas. Dicen que la hija de la familia Chen es una ignorante, que ha estado engañando a todos con trampas durante todos estos años. Qué vergüenza tan grande. En esa época, Chen Ching Ching se encerraba en su habitación sin atreverse a ver a nadie, como una rata acorralada, las cortinas siempre cerradas. Incluso la comida la dejaba su madre en la puerta, sin querer ver a nadie. Yo sostenía la carta de admisión de la Facultad de Medicina de Xingbei, empaqué mis cosas y volví a casa de mi abuelo. Sin esperar a empezar las clases a finales de agosto, sería completamente libre, así lo creía yo. El verano era tan caluroso como un horno de vapor, pero yo me quedaba tranquilo. La vieja casa de mi abuelo está al pie de la montaña, 3 casas de adobe. Delante de la puerta hay un viejo árbol de langosta. El chirrido de las cigarras es ensordecedor pero no molesta. Aquí está mi verdadero hogar. Desde que tengo memoria me dejaron aquí. Mis padres decían con eufemismos que el aire en el campo era mejor, adecuado para cuidar la salud. En realidad, solo era que me despreciaban y me amaban. Querían que Chen Ching Ching disfrutara de todo el amor en exclusiva. Un recurso más para mí significaba una competencia más. Tampoco me hablaba mal de mis padres. Él solo me cuidaba en silencio. Me enseñaba a reconocer caracteres, a leer, y que para vivir, uno debía valerse por sí mismo. La frase que ella más repetía era, estudiar es la única salida para los hijos de familias pobres. Grabé esa frase en mis huesos. Vivía en la casa antigua durante más de 20 años. Todos los días, temprano, ayudaba a mi abuelo a alimentar a las gallinas. Por la mañana leía en el patio. Por la tarde, la acompañaba a dar un paseo por los campos. Ella me contaba historias del pasado, cuando mi padre era pequeño y travieso. Cuando mi madre, recién casada, era muy diligente. Yo escuchaba esos recuerdos desconocidos. Por la noche, me sentaba bajo la acacia a refrescarme. Una noche, estábamos sentados en el patio. Li Chengliang, la luz de la luna era muy brillante. De repente mi abuelo me preguntó, ¿cómo te fue en este examen de ingreso a la universidad? Debo haberlo hecho bien. Mi abuelo asintió con la cabeza. Se le veía un brillo en los ojos. Miró la luna en el cielo. Se quedó en silencio un momento. Y dijo, está bien si lo hiciste bien. Está bien si lo hiciste bien. Suspiro, con la voz un poco ronca. El abuelo no logró mucho en esta vida. Solo cuento contigo. Bajé la cabeza, sintiéndome un poco triste. Solo él desea sinceramente lo mejor para mí. Está bien, abuelo. Cuando apruebe el examen de ingreso a la universidad y consiga un trabajo, te llevaré a vivir a la ciudad. Él negó con la mano, riendo como un niño. No estoy acostumbrado a la ciudad, tú. Con que tengas esa intención, basta. Aquella noche, yacía en el lecho de tierra de la vieja casa, escuchando el canto de los insectos fuera de la ventana, pensando cuando salgan los resultados. Todo estará decidido. Haré que todos vean que el silencio no es algo que se pueda pisotear a voluntad, ni sirve como escalón para nadie. 12 de agosto. Faltaban más de medio mes para el inicio del curso. Estaba en el patio ayudando al abuelo a secar ropa blanca. Las mazorcas de maíz doradas se derramaban sobre la estera de bambú, cuando de repente sonó el teléfono en el bolsillo. Era el número de mi madre. Me quedé atónito un momento. Ella casi nunca se pone en contacto conmigo por iniciativa propia. Contesté la llamada. Llamó, vuelve rápido. Tu padre sufrió una enfermedad repentina, se está muriendo. Mi corazón se hundió de repente. El cesto casi se me cayó de las manos. ¿Qué enfermedad? ¿En qué hospital está el paciente? La madre solo lloraba sin responder a mis preguntas. Repetía sin cesar, vuelve rápido. Luego colgó el teléfono. Me quedé quieto en el lugar. Mi cabeza era un caos. El abuelo salió de la casa. Vio mi expresión. ¿Qué pasa? Le conté la situación, su rostro también palideció. Me instó a empacar rápido y volver. De todas formas, es tu padre. Tienes que ir a verlo. Asentí con la cabeza. Volví a la habitación y metí al azar algunas prendas en la mochila. Antes de salir, mi abuelo salió corriendo detrás de mí. Metí un paquete de tela en mi mano. Dice con peso. Ten. Eso es para emergencias que te he estado guardando. Lo abrí y miré. Dentro había un fajo de billetes arrugados de baja denominación y varios billetes de 100. En total sumaban unos más de 2000. Eran ahorros de vender huevos y verduras. 1.1 punto ahorrado para la vejez. Quise devolvérselo, pero él ya se había dado la vuelta y entrado. Su espalda encorvada en el marco de la puerta parecía especialmente frágil. Apreté aquel paquete de tela con los ojos ardientes. De la aldea al distrito hay que tomar un autobús de 2 horas. Del distrito a la ciudad, un tren de 3 horas. De la ciudad, otro tren de alta velocidad. Todo el trayecto suma casi 10 horas. Compré el billete del autobús más cercano. Sentado en el autobús traqueteante, las vistas fuera de la ventana pasaban rápidamente, pero mi mente comenzó a calmarse. Algo no encajaba. Había demasiadas cosas fuera de lugar. El llanto de mi madre fue demasiado exagerado. Tan exagerado como si estuviera actuando. Además, no dijo qué enfermedad tenía mi padre. No dijo en qué hospital estaba. Ni siquiera mencionó la gravedad exacta de su condición. Solo me instaba a regresar constantemente. Si realmente estuviera en estado crítico, debería haber dicho, tu papá está en el hospital tal, ven rápido. No, vuelve rápido. ¿Volver a dónde? A casa, claro. Si estuviera siendo atendido en el hospital, ¿cómo podría tener tiempo para llamarme desde casa? Además, su tono tenía una urgencia difícil de explicar. Esa urgencia no parecía preocupación por un esposo. Más bien, parecía que temía que yo no regresara. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Llamé al teléfono de mi padre. Estaba ocupado. Lo intenté varias veces. Seguía ocupado. Cambié de enfoque. Llamé a un colega de la oficina de mi padre. ¿Le ha pasado algo a mi papá? La persona del otro lado sonó sorprendida. Papá, la semana pasada invitó a todos a cenar. Está muy bien. ¿Qué pasó? Nada, tal vez escuché mal. Inventé una excusa cualquiera y colgué el teléfono. Tal como esperaba, me recosté en el asiento. Mirando fuera de la ventanilla, las escenas pasaban una tras otra. La piedra que tenía en el pecho, en cambio, se disipó. No es que sea un insensible. Es que conozco demasiado bien a esta familia. Si mi padre estuviera realmente grave, Chen Qingqing ya estaría llorando a mares en internet. Adora hacer teatro para ganarse la compasión. Es imposible que no se oyera absolutamente nada, ya que es un engaño. ¿Cuál es el propósito de engañarme para que vuelva? Pasé horas dándole vueltas hasta que la respuesta estuvo a punto de salírseme de la boca. El escándalo de Chen Qingqing fue demasiado grande. Esa broma del 751 sigue colgada en las tendencias. Aunque repita el curso, no va a entrar en una buena universidad. Porque sin mí, ella no es absolutamente nada. Y yo estoy a punto de empezar el nuevo curso en Xingbei, como un nuevo estudiante, para librarme de este pozo de una vez por todas. Ellos no van a permitir que esto suceda. En sus ojos, mi único valor existente es ser un escalón, una herramienta, una bolsa de sangre para Chen Qingqing. Tras darme cuenta de esto, en cambio, dejé de sentirme angustiado, ya que quieren actuar. Pues los acompañaré hasta el final. Pero el guión final lo escribiré yo. En el coche, cogí un teléfono de repuesto barato que mi abuelo me había comprado. Compré otro cargador portátil, cargué completamente ambos teléfonos. Descargué un software de grabación que sube automáticamente a la nube. Lo probé 3 veces, para asegurarme de que no fallara nada. También les envié un mensaje a varios futuros compañeros de cuarto que conocí en el grupo de nuevos estudiantes universitarios. Les expliqué brevemente la situación. Pero si no pueden contactarme por más de 48 horas, entonces por favor que llamen a la policía por mí. Y les compartí mi ubicación en tiempo real. Más vale prevenir que curar. Vaya, hermano, la cosa está tan complicada en tu casa. No te preocupes, estamos contigo, ve tranquilo. Si pasa algo, de inmediato nos preocupamos por tu seguridad. Mantengámonos en contacto en todo momento. Mientras leía esos mensajes, sentí una oleada de calor en el corazón. Personas que nunca había visto estaban dispuestas a ayudarme, mientras que los supuestos familiares de sangre querían empujarme al fuego. Qué irónico es este mundo. Cuando llegué a casa,
Ya era el atardecer del día siguiente. El sol poniente teñía de un amarillo anaranjado los viejos edificios. Arrastrando mi maleta me paré abajo. Levanté la vista hacia ese lugar donde había vivido 12 años, pero por el que nunca sentí pertenencia. Respiré hondo y subí a llamar a la puerta. La puerta se abrió. El rostro de mi madre apareció en la entrada. Tenía los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. Al verme primero se quedó sorprendida. Luego enseguida puso una sonrisa servicial. ¡Hey, chamo! Por fin has vuelto. Entra, 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 entra. Su entusiasmo antinatural me puso la piel de gallina. Desde pequeño, ¿cuándo había sido tan atenta conmigo? Entré en la casa sin que se notara nada. Mis ojos barrieron rápidamente el salón. Mi padre estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Todavía tenía el mando a distancia en la mano. El color de su rostro era muy sonrosado. No había ni la más mínima señal de estar en estado crítico. Me quedé en el recibidor. Con la mano todavía en el asa de la maleta, pregunté con voz tranquila. ¿No dijiste que papá estaba en estado crítico? ¿Por qué está viendo la televisión en casa? El aire en el salón se congeló por un instante. La sonrisa en el rostro de mi madre se tensó un segundo. Su expresión se volvió un poco incómoda. Luego se recompuso. Ay, fue una falsa alarma. Ayer tu padre se sintió mal, pero luego fue al hospital y le hicieron pruebas. No era nada grave. Pensábamos que ya te ibas a la Universidad Qingbei. Queríamos que volvieras para reunirnos un rato. Que somos una familia. Las palabras "somos una familia" sonaron especialmente sarcásticas saliendo de su boca. No lo desenmascaré. Solo asentí con la cabeza. Que la palabra familia sonara especialmente irónica saliendo de su boca. No lo desenmascaré. Simplemente asentí en respuesta. Me quité los zapatos y entré en la casa. De reojo capté a Chen Qingqing al otro lado del sofá. Estaba acurrucada en un rincón, en pijama, con el pelo despeinado, el rostro cetrino, debajo de los ojos dos ojeras oscuras. Comparada con la orgullosa y vivaz hija del cielo de hace meses, era otra persona. Al verme entrar, ella levantó la cabeza, con una mirada compleja. Dentro había rencor, miedo, y también algo que no podía comprender. Fingí no verlo. Fui directamente a mi habitación a dejar el equipaje. Mi habitación estaba al fondo, de poco más de 10 metros cuadrados, sin luz solar durante todo el año. Cuando era pequeña, esto era un trastero. Después, cuando volví del abuelo a estudiar, apenas lo arreglaron para que viviera yo. La habitación de Chen Qingqing era el dormitorio principal orientado al sur, grande y luminoso. La distribución de recursos en esta casa siempre fue así, clara y definida. Cerré la puerta y comencé a inspeccionar la habitación. El escritorio, la estantería, el armario, debajo de la cama. Revisé uno por uno para confirmar que no habían manipulado nada. Luego saqué de la mochila el teléfono de repuesto. Enseguida busqué un ángulo oculto. Ponlo entre el montón de trastos en la estantería. La cámara está apuntando hacia la posición correcta. Iniciar el modo de grabación, ajustar a silencio, asegurarse de que no haya ningún sonido de aviso durante la grabación. Después de hacer todo esto, me acuesto en la cama fingiendo dormir, pero tengo las orejas bien atentas, captando cada movimiento en la sala de estar. Para la cena mi madre preparó una mesa llena. Por primera vez me llamó a cenar y hasta me sirvió comida. Xiaomo, has adelgazado. Pronto te irás de casa. Come más, pero como sin sentir el sabor de la comida. Todo el tiempo analizando qué es lo que quieren hacer. ¿Cuándo mostrarán los colmillos? Después de cenar, mi padre carraspeó, aclaró su garganta, como si estuviera a punto de comenzar a domesticar. Xiaomen, esta vez te he hecho volver. En realidad es porque tengo algo que discutir contigo. Levanté la cabeza, con una expresión de desconcierto adecuada en el rostro. Es así, tu hermana no ha estado muy bien últimamente. Ya sabes, el examen de ingreso a la universidad le afectó mucho. Ahora está muy deprimida. Ni siquiera quiere salir de su habitación. Tu madre y yo lo hemos hablado. Eres su hermano biológico. También eres su persona más cercana. ¿Puedes acompañarla más? Aconséjala un poco. Espero que saquen el puñal. Nada más. Efectivamente, mi madre retomó la palabra. En su tono se colaba un tanteo. Cierto, Moer. Ustedes dos son gemelos. Son familiares unidos por la sangre. Hasta los huesos rotos están conectados por tendones. ¿Qué tiene de malo que ayudes a tu hermana? Aún así no respondí. Solo los miraba fijamente. El ambiente se mantuvo tenso por un momento. De repente, Chen Qingqing levantó la cabeza. Me miró con los ojos enrojecidos. Hermano, sé que me equivoqué, ¿vale? Durante este tiempo lo he pensado bien. Todo fue culpa mía antes. No debía haberte tratado así. ¿Podrías darme otra oportunidad? Casi me río en voz alta. Ha mejorado su actuación. Lástima que no me la crea. Les pregunté qué demonios querían que hiciera. Directamente rompí esa capa de papel fino. No tengo paciencia para jugar al escondite con ellos. Mi padre y mi madre se miraron el uno al otro. Parecía que confirmaban algo. Por fin mi padre habló claro. Moer, la cosa es así. Hemos ideado un plan que podría permitir que Qingqing también pueda estudiar. Arqueé una ceja indicándole que continuara. Qingqing nos contó lo de su nota en el examen de ingreso a la universidad. Esa regla de unos 10 puntos. Debería saberlo mejor que nosotros. Hay un vínculo muy especial entre ustedes dos. Siempre y cuando estés tú, él puede obtener buenas calificaciones. Me dio un vuelco el corazón. Él realmente le contó ese secreto a ella. Mi padre se levantó y caminó hacia mí, con un tono que no admitía discusión. Así que tu madre y yo hemos hablado. A ver si puedes retrasar un año la entrada a Qingbei y repetir el curso. El año que viene presenta el examen de ingreso a la universidad junto con Qingqing. Para entonces, él también podrá entrar en una buena universidad. Nuestra familia tendrá 2 estudiantes de Qingbei. ¿Acaso no sería un honor para nuestros antepasados? Me quedé atónito. No por lo absurdo de esta petición, sino por la seguridad con la que la plantearon. Como si fuera algo totalmente natural. Como si sacrificar mi futuro para beneficiar a Chen Qingqing fuera lo correcto. Mi madre aprovechó el momento y se acercó para tomarme la mano. Sus ojos brillaban con astucia. Se amó. Eso tampoco es malo para ti. Eres tan inteligente. El año que seguro que también podrás ingresar. Para entonces, tendrás la fama de ser el mejor puntuado. Y con el esfuerzo de haber repetido un año, Qingbei seguro que te querrá. Además, Qingqing también podrá tener un buen futuro. Los 4 de la familia tendremos un futuro brillante. ¿No es esto algo que alegra a todos? ¡Qué alegría para todos! Ya tengo mi carta de admisión. ¿Por qué debería repetir el curso? Mi padre negó con la mano con desdén. ¿Qué importa la carta de admisión? Esa cosa caduca automáticamente si no te presentas. Xiaomo, eres el hermano mayor. ¿Qué tiene de malo cederle un poco a tu hermana? ¿Quién sabe? Cuando Qingqing tenga éxito en el futuro, no te olvidará, y de lo que gane también te tocará una parte. Escuché el chiste más divertido del mundo. No estoy de acuerdo. En cuanto terminé de hablar, la atmósfera cayó repentinamente a 0 grados bajo cero. El rostro de mi padre se ensombreció. La expresión de mi madre también se quedó congelada. Chen Qingqing levantó la cabeza de repente. Mi padre se puso de pie, mirándome desde arriba. Su tono contenía una amenaza. Silencio. ¿Qué actitud es esa? Estamos discutiendo esto contigo de buena manera. ¿Cómo puedes negarte de plano? También me levanté, mirándolos directamente a los ojos. Dije, porque esto no admite discusión. Porque esto no admite discusión. ¿Quieren que renuncie a la Universidad de Beida y Tsinghua? Después de pasar otro año acompañando a alguien que solo sacó 157 puntos en el examen de ingreso a la universidad, usar mi puntuación para meterla en una universidad prestigiosa. ¿Con qué derecho? Mi madre gritó con voz estridente. Porque ella es tu hermana. Eres el hermano mayor. Ayudar a tu hermana es de ley. La ayudé durante 18 años, desde que eras pequeño hasta ahora. Ustedes le dieron todos los recursos a ella. A mí me dejaron en el campo, sin preocuparse ni preguntar. Ahora ella se ha buscado su propia ruina. Y ustedes se acuerdan de mí. Hágame sacrificar mi futuro para limpiar sus desastres. Mi padre golpeó la mesa. Los cuencos y los palillos saltaron. Silencio, ¿qué actitud es esa? ¿Qué actitud? Con esta actitud no lo hago. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación. Detrás de mí llegaron los gritos histéricos de Chen Qingqing. Silencio, ¿con qué derecho? Esas calificaciones siempre debieron ser mías. ¿Qué eres tú sin mí? Detuve mis pasos. Me di la vuelta y vi su rostro distorsionado. Chen Qingqing, escúchame bien. Estas calificaciones mías las escribí trazo por trazo. No tienen absolutamente nada que ver contigo. Poder aprovechar mis calificaciones es tu suerte. No es mérito tuyo. Mucho menos un arma para chantajearme descaradamente. Mi Chen Qing se quedó sin palabras ante mis palabras. Las lágrimas en sus ojos brotaron descontroladas. No sé si era de rabia o de angustia. Silencio. ¿Has molestado tanto a tu hermana? ¿Todavía tienes conciencia? La madre se precipitó hacia adelante para ponerse delante de ella, señalándome mientras me insultaba. Le pregunté, ¿tienen conciencia? Estoy demasiado cansado para seguir discutiendo con ellos. Entré en la habitación y dándole la espalda, cerré la puerta con llave.
llave. Desde el otro lado de la puerta llegaban ruidos de golpes y portazos. También se oían los gritos de furia de mi padre, los lloriqueos de mi madre, los chillidos de Chen Chin Chin se mezclaban entre todo. Como una olla de gachas hirviendo, me apoyé contra la puerta. Cerré los ojos, escuchando todo ese estrépito, pero mi interior estaba extrañamente en calma. Esta noche solo era el primer asalto. La verdadera batalla aún estaba por venir. Tenía el presentimiento de que no se rendirían tan fácilmente. Esperar, de sobra tengo paciencia. Esta noche no dormí, mis ojos fijos en el techo, mis orejas siempre en alerta. Pasadas las 2 de la madrugada, oí un ruido de cuchicheos al otro lado de la puerta, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Contuve la respiración y escuché con atención. Eran mi padre y mi madre. La voz de mi madre era muy baja, pero aún así pude oírla claramente. ¿Qué tal si mientras duerme, recogemos sus cosas? Sin el DNI y la carta de admisión, a ver cómo se va. Mira, la luz de su habitación ya está apagada. Seguro que duerme, actuemos esta misma noche, para que la noche no traiga más problemas si la alargamos. Los pasos se acercaron a la puerta. Mi corazón se aceleró, pero mi cuerpo permaneció completamente inmóvil, simulando estar profundamente dormido. La manija de la puerta giró suavemente. Me alegré de haber cerrado la puerta con llave. Detrás de la puerta llegaron los insultos ahogados de mi madre. Este chico hasta cierra la puerta con llave. Bueno, lo dejamos para mañana. Después de todo, tampoco puede escaparse. Los pasos se alejaron gradualmente. Abrí los ojos, mirando fijamente el techo en la oscuridad. Una risa fría en mi interior. Tal como lo imaginaba, ellos nunca tuvieron la intención de dejarme ir. Desde el momento en que puse un pie en esa casa, caí en su trampa. Pero lo que no saben es que ya me había preparado. Todavía no se sabe quién ganará o perderá en este juego. A la mañana siguiente, a modo de prueba, giré el pomo de la puerta. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. La ventana tenía rejas de seguridad, soldadas firmemente. No había forma de salir. La señal del móvil todavía funcionaba, pero la señal de internet había sido cortada. Usé los datos móviles para enviar un mensaje a mi compañero de piso para informar que estaba a salvo, diciéndoles que por el momento no había problema. Pero la situación no era buena. Que estén listos en todo momento. Alrededor de las 10, sonó el seguro de la puerta. La madre entró con un tazón de gachas. La expresión en su rostro era una sonrisa falsa, sin sentimiento. Tienes hambre, ¿verdad? Come algo. ¿Ya lo has pensado? No tomé el cuenco. Él dejó las gachas sobre la mesa, suspiró. Con un tono que contenía cierta amenaza, llamó. Te doy un consejo, mamá. Quien se adapta a las circunstancias es un hombre sabio, incluso si apruebas el examen para King Bay. ¿Y qué? ¿Quién pagará la matrícula y los gastos de manutención? ¿Crees que te daremos ni un centavo? Entonces ni siquiera podrás ir a la universidad. Al final, tendrás que volver obedientemente. Lo miré sin decir una palabra. Él, al verme en silencio, creyó que estaba dudando. Aumentó la presión. Tu carta de admisión, ¿todavía la tienes? Ni siquiera está claro. Si obedeces y repites un año, el año que viene te apoyaremos al máximo. Si no obedeces, no terminó la frase, pero la intención ya era muy clara. Todavía no hablaba nada. Cuando se fue, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave otra vez. A partir de este momento, quedé formalmente bajo arresto domiciliario. El primer día pude mantener la calma. Al segundo día empecé a sentir inquietud. No por miedo, sino porque el tiempo se iba agotando. La fecha de inicio del curso se acercaba cada vez más. Debía encontrar la manera de salir. 3 días. Decidí arriesgarme una vez. A las 2 de la madrugada, todos estaban dormidos. Me levanté silenciosamente. Usa la parte de la lima de corta uñas para tocar la puerta. Esta cerradura de resorte anticuada no es difícil de ver. Tardé unos 10 minutos. Finalmente escuché un ligero clic. La puerta se abrió. Contuve la respiración. Paso a paso me deslicé hacia afuera. La sala de estar estaba completamente a oscuras. Toqué la pared mientras caminaba hacia la puerta principal. El corazón latía tan fuerte que casi se salía de la garganta. El suelo bajo mis pies crujía ocasionalmente. Sin pensarlo, me detenía a escuchar el sonido. Solo cuando confirmaba que no había nadie, seguía avanzando. Justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el pomo de la puerta principal, la luz se encendió. Quedé completamente paralizado. Mi padre estaba parado en la entrada del pasillo. Nunca en tu vida escaparás de esta casa, a menos que aceptes repetir el curso. Caí al suelo. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por furia. El aguante de 18 años casi estalla en mi pecho en ese momento, pero me contuve. Todavía no es el momento, mis pruebas aún no son suficientes. Mi jugada final aún no está en su lugar. Fui arrastrado de vuelta a la habitación y arrojado sobre la cama. La puerta fue vuelta a cerrar con llave. Además, le añadieron un cerrojo nuevo, uno de esos que se cuelgan desde fuera, imposible de forzar. Estaba acostado en la cama, con un dolor ardiente en la espalda. Ese dolor, en cambio, me hacía estar más despierto. ¿Para qué apresurarse? Ya has esperado 18 años. No faltan más que unos días. Deja que disfruten un poco más. Cuando hayas reunido suficientes pruebas, no podrá escapar ni uno solo de ellos. Los siguientes 2 días me porté bien. Ya no intenté escapar. Comía cuando tocaba comer. Dormía cuando tocaba dormir. En apariencia, era como si me hubiera resignado a mi destino. Mis padres pensaron que me habían domado a golpes. Aflojaron un poco la vigilancia sobre mí, pero la puerta seguía cerrada con llave. Seguía sin poder salir. Aproveché esos 2 días para observar detenidamente sus rutinas. Grabé en mi memoria a qué hora se acostaba y se levantaba cada uno. Todos estos detalles los fui memorizando uno por uno, esperando el momento oportuno. La cuarta noche, por fin actuaron. A las 02:07 de la madrugada, escuché el leve sonido de la cerradura. Era como un tanteo tentativo. Alguien estaba abriendo la cerradura. Cerré los ojos, respirando de manera constante, fingiendo estar profundamente dormido. Pero cada uno de mis nervios estaba en tensión. La puerta se abrió. Los pasos eran muy ligeros, como si temieran despertarme. Eran 2 personas. Lo deduje por el ritmo de la respiración. Una era mi madre. El otro era mi padre. Llegaron hasta mi escritorio. Empezaron a buscar algo. Mantuve la postura de estar profundamente dormido, pero mi corazón se aceleró involuntariamente. Sabía que buscaban mi carnet de identidad y la carta de admisión. Esas 2 cosas son mi llave para salir de este infierno. Y también el as bajo la manga que ellos usan para atraparme. Yao Chen no está. ¿Dónde crees que lo escondió? La búsqueda duró varios minutos. Escuché la voz baja de mi madre. Mi padre refunfuñaba impaciente. Busca de nuevo. Seguro que está en esa habitación. No puede llevarlo fuera. Registraron todos los cajones del escritorio. Registraron los estantes y mi mochila. Incluso me revisaron los bolsillos de la ropa. Sentí que alguien se acercaba a la cama y se detenía. Debería estar dudando si hurgar debajo de mi almohada. De repente, desde la puerta llegó la voz de una tercera persona. ¿Chen Chin Chin ha sido encontrado? Shh, no lo despiertes. Chen Chin Chin entró impaciente. Sus pasos eran mucho más ruidosos que los de sus padres. Claramente no le importaba si me despertaba. Sentí que se paraba junto a mi cama, mirándome con una mirada escrutadora. Esa mirada era fría como una serpiente venenosa. Casi podía sentir su aliento rociándome la cara. Entonces su voz sonó, frío y firme. ¿A qué finges? Sé que estás despierto. No me moví, mantuve el ritmo de la respiración, pero por dentro maldecía. Esta loca es realmente perspicaz. Pero Chen Chin Chin no siguió insistiendo en si estaba despierto, sino que por su cuenta se unió a la búsqueda. Sus movimientos eran mucho más bruscos que los de sus padres. Las cosas quedaron hechas un desastre. Los libros del estante fueron arrojados uno por uno al cajón del suelo. Fue arrastrado todo el camino. Mi identificación estaba escondida en el forro de la funda de la almohada. Doblé el aviso en un trozo muy pequeño y lo cosí en el forro interior de la maleta. Pensé que no lo encontrarían, pero subestimé la locura de Chen Chin Chin. Ella levantó mi almohada de golpe y empezó a palpar la funda de la almohada, palpando centímetro a centímetro. Con esa técnica, como si estuviera registrando en busca de drogas, sin dejar ningún rincón sin revisar. Cuando tocó el entretelón, su mano se detuvo y luego soltó un grito de alegría y sorpresa. Lo encontró.
Sentí un apretón en el corazón, pero seguí sin moverme. Luego se abalanzó sobre mi maleta, como una bestia enloquecida, vaciando todo su contenido, y empezó a rasgar el forro interior. El sonido desgarrador era tan estridente que sus uñas arañaban el forro de un lado a otro. Finalmente tocó esa cosa dura. Yo ya no pude soportarlo más. Me incorporé de repente y extendí la mano para encender el interruptor de la lámpara de noche. La luz inundó la habitación, haciendo que todos entrecerraran los ojos. Entonces pude ver claramente la escena frente a mí. Mi padre y mi madre estaban de pie frente al escritorio, sosteniendo mi documento de identidad en sus manos, con una expresión ligeramente culpable, pero más que nada, como si tuvieran toda la razón. Chen Qingqing estaba de pie al lado de la maleta. En la mano sostenía un sobre. Era el sobre que contenía mi carta de aceptación. La expresión en su rostro era como si hubiera encontrado un tesoro, avaro y emocionado. Los miré fijamente, con voz fría. Les pregunté qué demonios hacían a altas horas de la noche. Los tres se miraron entre sí y decidieron dejar de fingir. Mi padre golpeó la mesa con mi documento de identidad y habló con toda la razón. Silencio. Tampoco vamos a andarnos con rodeos contigo. Qingqing ya nos lo contó todo. Mientras estés tú, ella podrá sacar buenas notas. Esta es la conexión entre hermanos. Acéptalo. Mi madre se acercó. Sus ojos reflejaban cálculo y amenaza. Xiaomo, hazle caso a mamá. Repetir un año no te hará daño. Eres tan inteligente. El año seguro que puedes volver a entrar. Para entonces Qingqing también tendrá estudios. Nuestra familia tendrá 2 graduados de universidades de prestigio. ¿Eso no es una situación en la que todos ganan? Dije que no lo haría. Me levanté para recuperar mi documento de identidad, pero mi padre me empujó hacia atrás. Su fuerza era mayor de lo que imaginaba. Tambaleándome 2 pasos, choqué contra la pared. La herida en mi espalda me dolía intensamente. El rostro de mi padre se acercó con un tono amenazante y sombrío. ¿Qué no? ¿Crees que tienes opción? A partir de hoy, no podrás ir a ningún lado. Sin documento de identidad, sin carta de admisión. No podrás ir a Qingbei. Solo puedes quedarte en casa para repetir el año. Cuando termines los exámenes el año que viene, todo seguirá igual. Seguirás yendo a tu Qingbei. Nadie se habrá perdido nada. Tú no te habrás perdido nada. Hacerme repetir un año. Alterar por completo mi plan de vida. Convertirme en un escalón para un inútil. ¿Y eso llamas no haberse perdido nada? Respiro hondo, tratando de contener la furia que hierve en mi interior. Todavía no es momento de romper la relación. Necesito más pruebas. Les pregunto, ¿han venido esta noche a confiscar mis cosas? Mi madre sonríe con desdén. Ya no se molesta en disimular. ¿Confiscar? Las cosas de la casa. Desde siempre las administran tus padres. Sigue siendo un niño. Algo tan importante como el documento de identidad lo guardamos nosotros. ¿Qué pasa? Miro a Chen Qingqing. Él está sacando la carta de admisión del sobre, con una expresión de satisfacción por su venganza consumada. Sostiene esa carta en alto, como si sostuviera un trofeo. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Agarró la carta de admisión. En sus ojos ardía un odio desquiciado. Luego, frente a mí, lentamente y con fuerza, lo rasgó en 2 pedazos. El sonido era nítido y estridente. Como el sonido de algo rompiéndose, todavía no estaba satisfecho. Continuó desgarrando esos 2 pedazos, hasta convertirlos en un montón de fragmentos, caer al suelo como copos de nieve. Sus movimientos parecían disfrutar el proceso. Cada vez que rasgaba, la comisura de sus labios se levantaba un poco. Yo miraba esos fragmentos. Por un instante, mi mente quedó en blanco. Eso era lo que había ganado con 12 años de estudio. Era el fruto de incontables días y noches resolviendo problemas. Era el punto de partida de mi nueva vida. Así, él lo hizo pedazos frente a mí. Chen Qingqing miró mi expresión. Se rió como una loca. La carta de admisión ya no existe. A ver cómo te presentas. Silencio. Toda tu vida solo serás mi peldaño. Quiero que te pudras conmigo en el fango. Cuanto más hablaba, más se exaltaba. Todo su cuerpo temblaba. Con el cabello desgreñado parecía un fantasma. ¿Por qué eres mejor que yo? ¿Por qué todo el mundo te elogia? ¿Por qué tú puedes ir a Qingbei y yo solo puedo quedarme en casa siendo ridiculizada? Esas notas claramente deberían haber sido mías. Las lágrimas ya han caído de mis ojos, pero no son de impotencia, sino de esta locura extrema. Pero justo en ese momento, su voz de repente bajó el tono, como si hablara para sí mismo, o como si me hablara a mí. ¿Sabes cuánto miedo tengo? Desde que tengo uso de razón, he sabido que mis notas eran falsas, robadas de ti. Vivo con miedo cada día. Temerosa de que si no te presentas, yo estaré perdido. Y también temerosa de que si te va mal, quede expuesto como un inútil. Ella dijo entre lágrimas, odiándome por ser más inteligente que él. Ridículamente, él pensaba que yo no tenía que hacer nada para obtener notas tan altas. Lo que más odio es que, desde que me separé de ti, no soy nada. Por eso no puedes irte. Debes quedarte. Debes ser para siempre mi escalón de apoyo, para que yo pueda seguir viviendo. La miré a ella. Miré a esta a quien he llamado hermana durante 18 años, y por primera vez sentí que era lamentable. Pero el ser lamentable no es razón para que yo la perdone, ni el ser lamentable es excusa para que arruine mi vida. Mi padre y mi madre estaban a un lado, observando la tormenta de Chen Qingqing, y ni una sola persona intervino. Incluso llevaba una cierta aprobación en el rostro, como si hubiera hecho algo que alegra a todos. Yo observaba esta escena. De repente me pareció absurdo y también lamentable. Esos son mi familia. Esto es lo que llaman la sangre es más espesa que. Bajé la cabeza y miré los fragmentos en el suelo. Mis hombros comenzaron a temblar. Ellos pensaron que estaba llorando. Creyeron que me había derrumbado. Mi madre soltó una risa burlona, con un tono de limosna condescendiente. Ya está que lloras, no es gran cosa. El año próximo vuelves a presentarte y ya está. Esta vez que sirva de lección. De ahora en adelante sé más obediente. Yo no dije nada. Simplemente me agaché y con manos temblorosas empecé a recoger los fragmentos. Chen Qingqing observaba mi estado deplorable. La sonrisa en su rostro se volvió más desenfrenada. Sigue llorando. Te lo mereces, este es tu destino. Levanté la cabeza y la miré. Ella se quedó atónita, porque en mis ojos no había lágrimas, solo un odio hiriente y una sonrisa fugaz que desapareció al instante. Se asustó con esa sonrisa. Inconscientemente dio un paso atrás. ¿De qué te ríes? Poco a poco me puse de pie. Con la voz ronca pero tranquila dije, nada. Solo estaba pensando que tu actuación de hace un momento fue increíble. Si en el futuro no te va bien, podría ser actor. No seguí hablando, sino que me dejé caer en la cama fingiendo desesperación, con los ojos perdidos, murmurando para mí mismo. Se acabó, todo se acabó. Chen Qingqing me miró. La alerta en su rostro se fue desvaneciendo, reemplazada por la arrogancia de quien gana. ¿Ahora sabes lo que es tener miedo? ¿Y antes qué hacías? Mi padre soltó un resoplido frío y guardó mi carnet de identidad en su bolsillo. ¡Basta! Todos a dormir. A partir de hoy, este chico no va a ninguna parte. Los tres, como si hubieran cumplido una misión, salieron de mi habitación. Antes de irse, mi madre cerró la puerta desde fuera. El sonido del cerrojo fue muy leve, pero golpeó mi corazón como un trueno. Estoy encerrado. La habitación volvió a sumergirse en la oscuridad. Me senté al borde de la cama, escuchando sus pasos alejarse, escuchando cómo la casa recuperaba el silencio. Luego me levanté, fui hasta la estantería y saqué, de entre un montón de trastos, el teléfono de repuesto que seguía con la luz roja encendida. Ellos no pensaron que registrarían toda la habitación, pero se olvidaron de revisar ese montón de cosas que creían que era basura. La grabación lo capturó todo. Los padres enloquecidos de Chen Qingqing, rasgando la carta de notificación, mirando con indiferencia desde un lado, incluso avivando las llamas con sus palabras. La conspiración que ellos mismos confesaron está toda en este video. Subí el video a la nube como respaldo, y respaldo del respaldo, asegurándome de que no hubiera fallos. Luego edité una versión corta y la publiqué en internet. El texto decía: esta es la familia original de la que quiero escapar. Después de publicarlo llamé a la policía, dije que quería reportar un caso, me tenían detenida ilegalmente en mi casa. El operador me preguntó la dirección y la situación básica. Respondí una por una. Dijo que enviarían a alguien y que esperara. Después de la denuncia, puse el teléfono en silencio, lo escondí de nuevo entre los montones de basura y volví a acostarme en la cama. El corazón latía muy rápido, pero en apariencia tenía que mantener la calma. No sabía cuánto tiempo tardaría la policía en llegar. Tampoco sabía qué pasaría antes de eso, pero sabía que si aguantaba esta noche, todo sería diferente. El tiempo pasaba minuto a minuto. El cielo fuera de la ventana empezaba a clarear. Mis ojos permanecían abiertos, mirando fijamente el techo. Mis orejas captan cada mínimo sonido en la casa. Party from 3. Oí pasos. Eran de Chen Qingqing. Sus pasos eran muy ligeros, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Pero en la noche silenciosa, aún se escuchaban con claridad.
Se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Contuve la respiración sin moverme. El pestillo de la puerta sonó. Volvió a entrar. Cerré los ojos y fingí estar dormida. El latido de mi corazón retumbaba como un tambor en mis oídos. Ella caminó hasta el borde de mi cama y se quedó un rato. Podía sentir su mirada sobre mí, cargada de escrutinio y sospecha. Luego empezó a deambular por la habitación, el sonido de sus pasos, a veces lejano, a veces cercano, como una bestia inspeccionando su territorio. No sé qué estaba buscando, pero tenía un mal presentimiento. El sonido de los pasos se detuvo frente a la estantería. Mi corazón se encogió de repente. Se oyó el sonido de hurgar. Estaba revolviendo ese montón de trastos. Mis dedos apretaron sigilosamente la esquina de la manta. Mi mente calculaba a toda velocidad. Había encontrado el teléfono móvil. ¿Qué debía hacer? De repente, el sonido de hurgar se detuvo. El aire se congeló. Casi podía oír los latidos de mi propio corazón. La voz de Chen Ching Ching preguntó con desconcierto: ¿qué es esto? Sé que él lo descubrió. Se acabó. Abrí los ojos de golpe y me senté. Justo vi que tenía en la mano ese teléfono de repuesto. La pantalla aún mostraba el sobre rojo grabado. Su expresión pasó de desconcierto a shock, luego a ferocidad. En solo un segundo me gritó: ¿estás grabando? Se lanzó hacia mí gritando, como una bestia enloquecida. No tuve tiempo de esquivar. Sus uñas rasparon directamente mi cara, un dolor ardiente. Agarré su muñeca con fuerza. Los dos forcejeamos, aunque ella era una chica, pero en ese momento parecía una loca. Su fuerza era sorprendente. Derribamos la mesita de noche. La lámpara cayó al suelo. Se hizo añicos por todas partes. Demasiado ruido. Mis padres se despertaron pronto. Mi padre irrumpió. Al ver esta escena, sin decir palabra, me empujó con fuerza. Mi nuca chocó contra la pared. Estrellas me bailaban ante los ojos. ¿Te atreves a golpear a tu hermana? Tapándome la cabeza, jadeando, dije. No la golpeé. Fue ella quien empezó. Chen Ching Ching ya se había levantado del suelo. Todavía apretando el teléfono en la mano, corrió detrás de su padre. Como si hubiera encontrado un respaldo. Señalándome, gritó histéricamente: papá. Él grabó en secreto. Nos grabó a todos. El rostro de mi padre cambió al instante. Ella le arrebató el teléfono, bajó la mirada para ver la pantalla. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Las venas de su frente se marcaron, en silencio. Hola, realmente eres un gran hijo. Arrojó el teléfono al suelo con furia. La pantalla del teléfono se rompió, pero el cuerpo del teléfono aún estaba intacto. Luego lo pisoteó varias veces con fuerza, hasta que el teléfono quedó completamente hecho pedazos. Miré el teléfono destrozado, pero en mi interior no sentí ningún pánico, porque el video ya se había subido a la nube. Este teléfono era solo una carcasa, pero no lo demostré. En cambio, mostré una expresión de desesperación, como si el último clavo al que agarrarme también hubiera sido arrancado. Mi madre también llegó corriendo. Al ver la situación, su rostro se puso lívido. Este ingrato quiere llamar a la policía. Quiere meternos a todos en la cárcel, añadió Chen Ching Ching. Seguramente quiere subir el video a internet. Igual que hizo cuando me expuso a mí. Mi padre, sin decir una palabra, me dio otra bofetada. Mi rostro se hinchó al instante. Mis labios saborearon el sabor de la sangre. Te lo digo, guarda silencio. Esto no termina aquí hoy. Quédate quieto y callado. No irás a ningún lado. Si te atreves a llamar a la policía, si te atreves a subirlo a internet, te rompo las piernas. Salió refunfuñando. Antes de irse, le dijo a mi madre que me vigilara bien. Mi madre estaba de pie en la puerta, mirándome fríamente. Xiaomo, me has decepcionado mucho. Todo esto que hacemos no es por el bien de esta familia. ¿Cómo es que no lo entiendes? ¡Basta! Reflexiona bien. Él también se fue. La puerta se volvió a cerrar con llave desde fuera. Esta vez, además, puso algo delante de la puerta. Oí el sonido de una silla arrastrándose. En la habitación solo quedamos yo y un desorden por el suelo. Me apoyé en la esquina tocándome la cara hinchada y pensé: no saben que el tío ya viene de camino. Tampoco saben que el video ya se ha subido a internet. Creen que con destruir un teléfono móvil todo está solucionado. Lo que no saben es que la verdadera tormenta apenas comienza. Creían que destruir un teléfono era suficiente, sin saber que la verdadera tormenta apenas comenzaba. El tiempo seguía pasando. Cada vez amanecía más. Escuché pájaros cantando afuera de la ventana. Alrededor de las 6, escuché sonar el teléfono de mi padre. Luego su voz llena de pánico. ¿Quién lo publicó en internet? Después el grito agudo de mi madre y el llanto de Chen Ching Ching. Toda la casa era un caos. Sabía que el video se había vuelto viral. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez media hora. Tal vez una hora. Oí que llamaban a la puerta. Los golpes eran fuertes y apresurados, acompañados de gritos. ¡Abran la puerta! Aquí hay una denuncia. La voz de mi padre resonó en la sala, insegura y con mala conciencia. ¿Quién? ¿Quién hizo la denuncia? Viejo Chen, ¿qué hacemos? No te apresures. Esconde a ese chico. Dile que no está en casa. Desde mi habitación lo escuché todo con una sonrisa fría. Esconderlo, ¿dónde esconderlo? Los golpes en la puerta se volvieron más urgentes. ¡Abran la puerta! O tomaremos medidas forzosas. Finalmente mi padre no aguantó más. Escuché el sonido de la puerta al abrirse, luego un murmullo de conversaciones confusas. No podía distinguir el contenido exacto, pero podía sentir que mi padre daba excusas. Seguía mintiendo. Intenta nuevamente suavizar las cosas. Pocos minutos después, el obstáculo frente a la puerta de mi habitación fue retirado. La puerta se abrió. Dos tíos uniformados estaban en la entrada. Al verme por primera vez, sus ceños se fruncieron. Uno de ellos, el más joven, se acercó. ¿Eres el silencioso de Baogu? Asentí. Él observó las cicatrices en mi rostro y la hinchazón de mis labios, y también miró el desorden en la habitación. Su expresión se volvió seria. ¿Estás herido? ¿Quién golpeó a mi padre? La voz de mi padre llegó desde la sala. Esto es un asunto familiar. ¿Qué pasa si disciplino a mi propio hijo? Asunto familiar. Detención ilegal y privación de libertad personal. ¿Son asuntos familiares? Recibimos un informe diciendo que alguien estaba encerrado en su casa sin poder salir. Y también recibimos un video. Míralo tú mismo. ¿Esto se llama asunto familiar? Su tono no era amable. Ella le entregó el teléfono a mi padre. En la pantalla se reproducía exactamente el video que grabé. Las imágenes de mis padres y Chen Ching Ching, registrando mis pertenencias. La locura de Chen Ching Ching al romper la carta de admisión. El rostro de mi padre palideció instantáneamente. Y mi madre, con las piernas débiles, casi se desploma en el suelo. Chen Ching Ching estaba acurrucada en un rincón, con el cabello desgreñado, con la mirada vacía, como un insecto aplastado. Silencio. ¿Puedes caminar? Necesitamos que nos acompañes a hacer una declaración. Asentí con la cabeza. Luego me levanté, caminando sobre fragmentos esparcidos por el suelo. Al pasar junto a mi padre, él de repente extendió la mano y quiso. Mi tío lo apartó de un empujón. Ahora estás bajo sospecha de detención ilegal y lesiones intencionadas. Estate quieto. La mano de mi padre se quedó suspendida en el aire. Su expresión era como si se hubiera tragado una mosca. Al mismo tiempo enojado, asustado e impotente. No lo miré. Salí directamente por esa puerta. Detrás de mí llegaron los gritos de llanto de mi madre. La Homo, no puedes tratarnos así. Somos tus padres. Haciendo esto, ¿cómo vamos a seguir siendo personas en el futuro? Me detuve. Me di la vuelta y lo miré. Con la voz muy calmada. Hace tiempo que dejaron de tratarme como a una persona. Ahora les toca a ustedes probar esta sensación. Mi madre se quedó atónita. Como si me viera por primera vez. Chen Ching Ching se abalanzó de repente. Silencio. Te arrepentirás. No te dejaré en paz. Espérame. Mientras miraba su rostro feroz, dije con calma una frase. Chen Ching Ching, recuérdalo. A partir de hoy quedan rotos todos los lazos. Luego me di la vuelta y subí al coche de policía. Cuando terminé de dar la declaración en la comisaría, ya era mediodía. El policía me dijo: según las pruebas en video y tus lesiones, tu padre es sospechoso de lesiones intencionales y detención ilegal. Será procesado conforme a la ley. En cuanto a la notificación de destrucción de propiedad ajena de Chen Ching Ching, aunque fue emitida por la escuela, pertenece a objetos personales. También deberá asumir la correspondiente responsabilidad legal. Entonces, ¿qué pasa con mi carta de admisión? ¿Se puede reemplazar? Eso tendrás que consultarlo con la escuela. Ellos te ayudarán a emitir los documentos pertinentes. Asentí con la cabeza y dije: gracias. Al salir de la comisaría, el sol era muy deslumbrante. Me paré en los escalones, entorné los ojos y miré al cielo. Sentí como si hubiera tenido una pesadilla muy larga. Ahora por fin había despertado. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo contesté. Del otro lado llegó una voz familiar. Xiaomo, ¿eres tú? ¿Estás bien? Vimos el video. Su voz era muy angustiada. De fondo se escuchaban otras voces. Seguramente todos los compañeros de cuarto estaban allí. ¿Estoy bien? Ya llamé a la policía. El oficial me sacó de allí. Qué bueno. Qué alivio que estés bien. Resonó una voz fuerte y clara. ¡Qué bien, hermano!
Estábamos muy preocupados. ¿Ahora dónde estás? ¿Necesitas que vayamos a recogerte? No hace falta. Sonreí, dije, y colgué el teléfono. Me quedé de pie en el mismo lugar pensando durante mucho tiempo. ¿Qué hacer a continuación? Mi padre se llevó mi documento de identidad. Chen Qingqing rompió mi carta de admisión. Ahora no tengo ni un centavo ni un lugar donde escapar. Pero no siento nada de pánico. Porque el paso más difícil ya lo he dado. Lo que queda son solo cuestiones de trámites. Puedo ir a la escuela a explicar la situación y solicitar una reposición de la carta de admisión. Puedo ir a la comisaría a solicitar un duplicado del DNI. Puedo solicitar un préstamo de estudios para pagar la matrícula. Estas dificultades se pueden resolver. Lo único que no se puede resolver es el veneno de la familia de origen. Ahora que ese veneno ya lo he cortado con mis propias manos, fui a la comisaría a solicitar un certificado de identidad temporal. Y luego, con el poco dinero que me quedaba, compré un billete de tren a Qingbei. Varias horas en asiento duro, no me importa. Cuando subí al tren ya era casi de noche. El sol poniente se derramaba sobre los asientos a través de la ventanilla. Me recosté contra la ventana, mirando el paisaje que se desvanecía rápidamente al otro lado del cristal. En mi corazón surgió una ligereza y libertad que nunca antes había sentido. Para que esto se sintiera como libertad, el tren avanzaba con un traqueteo constante. Cerré los ojos y me quedé dormido. Fue la siesta más reparadora que había tenido en mucho tiempo. Sin pesadillas, sin sobresaltos, solo una oscuridad larga y suave. Cuando desperté, el tren ya había llegado a la estación de Nueva Taipei. Salí del andén arrastrando mi equipaje ligero. Frente a mí había una ciudad desconocida, rascacielos, un flujo interminable de coches, tan diferente del pueblo cerrado en el que había estado. Encontré el hostal más barato y me quedé allí. Luego empecé a contactar con la escuela para explicar la situación. El profesor de la oficina de admisiones se sorprendió al escuchar mi historia. Dijo que me ayudaría a resolverlo lo antes posible, que no me preocupara. 3 días después recibí la carta de admisión reemplazada. La cubierta roja completamente nueva era exactamente igual que la anterior, pero su significado era completamente diferente. Pegué la carta de admisión contra mi pecho, de pie frente a la entrada de la escuela, mirando hacia arriba, vi el letrero que decía Universidad de Beiyang. De repente, mis ojos se humedecieron. 12 años, desde que tengo memoria. Fui abandonado en el campo, ignorado, hechirado, tratado como un fantasma. Creí que toda mi vida viviría a la sombra de Chen Qingqing, siendo su eterno trampolín, pero ahora estoy aquí de pie, con mis propias fuerzas, frente a la puerta de la universidad más prestigiosa del país. Atrás ya no hay quienes me arrastraban hacia abajo. Mi vida desde ese momento, sí, verdaderamente me pertenece a mí mismo. Primer día de clases. Conocí a esos compañeros de cuarto que había conocido en línea. Beijing es muy alto, piel morena. A simple vista se nota que es un deportista. Hao Yamal Sagafas, con aspecto intelectual. Es un alumno de ingreso por competencia. Y hay otro llamado Wokan, que habla poco, pero parece muy confiable. La primera frase que me dijeron al verme fue: vaya, ¿eres el silencio del video? En persona eres mucho más guapo que en el video. Jaja, qué guapo. Las heridas en la cara aún no sanan. Gao Yang se acercó a mirarme bien la cara, frunciendo el ceño. Coco no habló, todavía tiene moretones. Bastante fuerte, pero en silencio sacó un tubo de pomada de su mochila y me lo dio. Pequeña semilla. Lo tomé, sintiéndome cálido por dentro. Le dije gracias. Esa noche los 4 nos sentamos en el dormitorio y charlamos largo rato. Me preguntaron cómo iba lo de aquel asunto después. El agente de la ley todavía está procesando el asunto. Aún no se conocen los resultados concretos. Realmente no ha sido fácil para ti. Beijing maldijo a asesino de padres. Wukong sigue siendo parco en palabras, pero me sirvió un vaso de agua. Más tarde la conversación fue cambiando poco a poco. Hablamos de la especialidad, hablamos de clubes, hablamos de los planes para los 4 años de universidad. Los temas típicos que los universitarios comunes conversan. De repente me di cuenta. Esta es la vida normal. Esto es lo que debería ser tener 18 años. Aquella noche, me acosté en la cama del dormitorio, escuchando los ronquidos que subían y bajaban de mis compañeros de cuarto. Mirando la luz de la luna afuera de la ventana, pensé en el abuelo. Recordé aquella frase que dijo: estudiar es la única salida para los hijos de familias pobres. Llamé a mi abuelo por teléfono. Lo logré, abuelo, ya llegué a la escuela. Todo está muy bien. Hiciste algo grandioso, algo grandioso. No le conté lo que había pasado. Por miedo a que se preocupara, solo le dije que la escuela era grande y hermosa, y que la comida de la cafetería era buena. Ella se alegró mucho al escucharlo. Me pidió que estudiara bien, que no me preocupara por él, que su salud estaba muy bien. Colgué el teléfono. Me acosté de nuevo en la cama, pensando, cuando tenga la capacidad, definitivamente traeré al abuelo a vivir conmigo, para que viva una buena vida. Esto es algo que le debo. También es el único familiar al que quiero recompensar. La vida universitaria se desarrolló de manera ordenada. Entrenamiento militar, clases, clubes, todo ocupado y gratificante. Estudié como una loca. Participé en todo tipo de competiciones como una loca. Quería demostrar que soy Yoshino. Quería recuperar ese tiempo perdido. Un mes después, recibí una notificación de la comisaría. Mi padre, por detención ilegal y lesiones dolosas, fue condenado a 3 meses de detención, con una suspensión de 6 meses. Mi madre, como cómplice, fue sentenciada a 15 días de detención administrativa, Chen Qingqing, por dañar la propiedad de otros. Le han impuesto una multa y debe pagar una indemnización por daños y perjuicios. La sentencia no es severa, pero para ellos ya es suficiente, porque ese video arruinó por completo su reputación. El padre la perdió, y su lugar de trabajo, por vergüenza, la despidió. La madre no se atreve a levantar la cabeza cuando sale, señalada por los vecinos. Y ni hablar de Chen Qingqing. Su nombre ya se ha convertido en el hazmerreír de internet. Cetecio 51, más el hecho de haber roto el aviso de admisión de su hermano. Esos 2 asuntos son suficientes para que sufra un ostracismo social de por vida. Oí que después tuvo problemas mentales, fue enviado a ver a un psicólogo. No sé exactamente cómo está la situación. Tampoco quiero saber, fue su propia culpa. Intentaron contactarme, tanto por teléfono como por mensajes de texto. Nada más que pedir mi perdón, pedir que retirara la denuncia, pedir que borrara el video. No les hice caso en absoluto. Después parece que se dieron por vencidos, y nunca más volví a saber de ellos. Ese pasado es como un cajón que tengo cerrado con llave. No tengo intención de volver a abrirlo. Los días pasan uno tras otro. Primero, segundo, tercer año de universidad. Mis calificaciones siempre estuvieron entre las 3 mejores de la especialidad. Obtuve una beca. Además, publiqué 2 artículos. Todo el mundo decía que era callada, con un futuro brillante. Yo sonreía con modestia, pero en mi interior sabía que estos logros los había conseguido con mi propia vida. Cada noche profunda, cada momento de cansancio era para alejarme un poco más de ese pozo. En las vacaciones de verano del tercer año, volví a mi ciudad natal para ver a mi abuelo. Se había vuelto muchas veces más viejo, más encorvado, el cabello completamente blanco, pero aún estaba bien de espíritu. Al verme se alegró como un niño. Lo acompañé sentado en el patio. Como cuando era pequeña, ella me pelaba cacahuetes. Yo le contaba cosas de la escuela. El sol era cálido. La sombra de la acacia en el suelo. El tiempo parecía haber vuelto a hace 10 años. Mi abuelo de repente me preguntó: ¿todavía tienes contacto con tus padres? Negué con la cabeza y dije no. Él se quedó en silencio un momento y suspiró. Después de todo, eso lo hicieron tus padres, por muy malo que sea. Son quienes te dieron la vida. Aburro, entiendo lo que quiere decir, pero algunas cosas no se pueden perdonar así como así. Me hirieron demasiado profundo. El aburro no dijo nada más, solo me dio una palmada en la mano. Aburro no te obliga. Con que tengas tus propias ideas está bien. Siempre y cuando estés bien. Aburro se da por satisfecho. Esa noche me acosté en la cama de barro de la casa vieja, igual que cuando era pequeño, pero mi estado de ánimo ya era completamente diferente. El canto de los insectos fuera de la ventana seguía siendo igual de ruidoso, pero yo me sentía especialmente tranquilo. Este es mi único hogar. Aburro es mi único familiar. Las demás personas ya estaban en mi corazón. En mi cuarto año de universidad, fui aceptado para estudios de posgrado sin examen. Continué en Qingbei para cursar la maestría. Además, recibí invitaciones de prácticas de varias empresas reconocidas. Todo iba en una buena dirección. El día de la ceremonia de graduación, vestido con toga académica, me paré en la entrada de la universidad. Pedí a mi compañero de cuarto que me tomara una foto. El fondo era el cartel que decía Universidad de Beiyang. Exactamente igual que la primera vez que estuve aquí hace 4 años, pero ya no soy el adolescente herido de hace 4 años. He crecido, me he vuelto más fuerte. La melancolía en mi mirada también ha sido reemplazada por confianza. Esas cicatrices todavía están, pero ya han formado costra. Ya no sangran, ya no duelen, simplemente me recuerdan qué tipo de camino he recorrido. Beijing me abrazó por el hombro y preguntó: Xiaomo, ¿qué planes tienes para el futuro?
Primero iré a la escuela de posgrado, luego trabajaré y traeré a mi abuelo. Qué bien, en el futuro los invitaré a cenar, no hay problema. Ese día nosotros 4 compañeros de cuarto bebimos mucho, hablamos mucho sobre el pasado y el futuro. Al final, todos quedamos borrachos en el dormitorio. Al día siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible, pero mi corazón estaba lleno. Así pasó la juventud. 4 años de vida universitaria llegaron a su fin. A continuación, un nuevo viaje. Durante el posgrado estuve aún más ocupado. Estudios, proyectos de investigación, prácticas, casi sin tiempo para respirar. Pero lo disfrutaba. Porque cada día que trabajaba, me alejaba un poco más de quien solía ser. En el invierno de mi segundo año de maestría, mi abuelo falleció. Fue mientras dormía. Muy tranquilo, sin dolor. Cuando la gente del pueblo me llamó para decírmelo, estoy haciendo un experimento en el laboratorio. En el momento en que escuché la noticia, el tubo de ensayo en mi mano cayó al suelo y se rompió. Pedí permiso y regresé a casa de toda prisa durante la noche. Al empujar la puerta de la casa antigua, vi un ataúd colocado en la sala principal. Mi abuelo yacía dentro, vestido con la chaqueta acolchada de color azul marino que le compré, con una ligera sonrisa, apenas perceptible en el rostro, arrodillado frente al ataúd. No lloré en voz alta, solo las lágrimas no podían dejar de fluir. Los ancianos dijeron que era una buena muerte. Dijeron que mi abuelo vivió más de 80 años, que sus descendientes tenían éxito, que se fue en paz, que era una persona bendecida. Pero yo no quiero ninguna buena muerte. Solo quiero que se quede conmigo unos años más, esperar a que empiece a trabajar, a ganar dinero, llevarlo a vivir a una casa grande en la ciudad, a comer cosas deliciosas. Todavía no había hecho nada de eso. ¿Cómo pudo irse así? El día del entierro nevaba. Con mis propias manos enterré las cenizas de mi abuelo en la ladera detrás de la casa antigua. Desde allí se puede ver todo el pueblo y también se puede ver el viejo árbol de langosta. Me quedé mucho tiempo frente a la tumba, hasta que la nieve blanqueó mis hombros. Dije, abuelo, espera. Seguro que saldré adelante y triunfaré. Para que desde el cielo también te hago sentir orgulloso. El viento dispersó mis palabras, pero sé que él las escuchó con certeza. Después de arreglar los asuntos del abuelo, regresé a la escuela, apretando toda la tristeza en el fondo del corazón. Estudié y trabajé con más ahínco. Tenía que triunfar, tenía que sobresalir. Esa era mi promesa al abuelo. También mi justificación ante mí mismo. El tercer año de maestría me gradué con honores. Al mismo tiempo, recibí ofertas de varias empresas de primer nivel. Finalmente elegí un gigante tecnológico. Salario anual inicial de 500.000. Para un niño proveniente del campo, esto ya es una cifra que ni siquiera me atrevería a soñar. El primer día de trabajo, me paré frente a ese imponente edificio de oficinas. Levanté la vista hacia el cielo azul. Abuelo, lo logré. Después de trabajar, alquilé un apartamento de una habitación limpio y ordenado. Aunque no era grande, pero era mi propio hogar. Coloqué la foto de mi abuelo en el escritorio. Cada día antes de salir, lo miraba. Le decía buenos días. Al volver por la noche, le contaba lo que había sucedido hoy. Días así, aunque solitarios, eran muy estables. 3 años después, compré un apartamento en Bellan con una hipoteca a 30 años. La cuota mensual es de poco más de 10.000. La presión no es poca, pero puedo soportarla. La casa no es grande. 2 dormitorios y una sala de estar. Pero para mí ya es suficiente. El día que me mudé a mi nuevo hogar, me paré frente a la ventana y miré la calle abajo, llena de tráfico. De repente recordé hace muchos años a aquel adolescente encerrado en el cuarto de trastos. Ese adolescente jamás habría imaginado que algún día podría tener su propia casa en esta ciudad, tener un trabajo decente, tener algunos amigos verdaderos, tener una vida completamente nueva. El destino me dio el peor comienzo, pero yo logré convertirlo en una buena jugada. Esa noche bebí un poco solo. Mirando la foto de mi abuelo le dije, abuelo, lo logré. Estudiar es realmente la única salida para los hijos de familias pobres. He salido adelante. La luz de la luna fuera de la ventana era muy brillante. Tan brillante como aquella noche de verano de hace muchos años. Las noches en que mi abuelo, sentado bajo el viejo árbol de pagoda, me contaba cuentos. Parece que fue ayer. Los días transcurrían tranquilos así. El trabajo iba bien. De vez en cuando me reunía con mis viejos compañeros de cuarto. La vida era simple pero plena. Hasta aquel día en que la tranquilidad se rompió. Fue un fin de semana de mi cuarto año trabajando. Estaba leyendo un libro en casa. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Vacilé un momento, pero al final contesté la llamada. Del otro lado, una voz de mujer anciana y desconocida. ¿Eres silencio? Soy yo, ¿quién eres? La otra persona guardó silencio un momento, y luego dijo algo que me estremeció por completo. Soy tu abuela. La palabra abuela me resulta demasiado extraña. Tan extraña que casi olvido que aún tengo una abuela como familiar. Xiaomo, ¿puedes venir al hospital? No puedes insultarlo. Guardé silencio durante mucho tiempo, sin decir nada. Mi mente estaba en blanco. La voz de la abuela sonaba entre lágrimas. Sé que ellos te han fallado, pero ella es tu madre. Solo le queda un último aliento. Quiere verte por última vez. ¿Qué le pasó? Cáncer de hígado en etapa terminal. Cuando lo descubrieron ya se había extendido. El médico dice que solo le quedan estos días. Me recosté en el sofá mirando el techo, sin saber qué decir. 7 años, desde aquel incidente. No los he vuelto a ver. No he hecho una sola llamada. No he enviado un solo mensaje. Creía que nuestras vidas nunca más se cruzarían. Nunca imaginé que la ocasión para reencontrarnos sería esta. La abuela esperaba al otro lado del teléfono. Podía escuchar sus sollozos contenidos. Envíame la dirección. Colgué el teléfono. Me senté en el sofá durante mucho tiempo. Mi cabeza estaba desordenada y recordé muchas cosas. Aquellos días encerrado en la habitación, aquellas noches de golpes e insultos, aquel aviso roto en pedazos. Esas heridas ya habían cicatrizado hace tiempo, pero en este momento volvían a doler ligeramente. ¿Voy o no voy? Esta pregunta me atormentó todo el día. Finalmente decidí ir. No es perdón. Solo quiero poner un punto final a este pasado. Al día siguiente pedí permiso. Manejé hasta el hospital. Era un hospital de nivel municipal. Seguí la dirección que mi abuela me había enviado y encontré la habitación. En el momento de abrir la puerta, vi a mi madre acostada en la cama del hospital. Estaba terriblemente delgada, su tez amarillenta, huesos cubiertos de piel, el cabello ralo y canoso. No se parecía en nada a la mujer sarcástica y mordaz de hace 7 años. Si no fuera por mi abuela a su lado, casi no la reconocía como la misma persona. Mi abuela, al verme llegar, se levantó rápidamente. Tomó mi mano. Las lágrimas no podían contenerse. Xiaomo, has llegado. Con solo venir está bien. No dije nada. Solo me quedé de pie al lado de la cama. Bajó la mirada hacia la mujer que yacía moribunda en la cama. La madre abrió los ojos. Su mirada turbia se posó en mi rostro. Movió los labios. Emitió un sonido débil. Xiaomo, ¿eres Xiaomo? De repente sus ojos se llenaron de lágrimas, que corrieron por sus mejillas arrugadas. Quiso levantar la mano pero no tuvo fuerzas. Has llegado. Has aceptado venir a verme. No respondí. Solo me quedé allí de pie. Mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Sin odio ni tristeza. Solo una especie de indiferencia inexplicable. La madre habló entrecortadamente. Su voz parecía salir forzada de la garganta. Xiaomo, mamá, lo siento. Todos estos años mamá ha querido buscarte. Quería decirte que lo siento, es que mamá no tuvo la cara. Tosió un par de veces. Su cuerpo se encogió en un puño. La abuela se apresuró a darle palmaditas en la espalda. Yo me quedé a un lado mirando, aún sin moverme. La madre tardó mucho en recuperar el aliento para seguir hablando. Mamá cometió muchos errores en esta vida. A quien más le he fallado es a ti. Desde pequeña siempre fui parcial. Dejé a tu hermana y a ti en el campo sin ocuparme. Después con aquel asunto, mamá no fue persona. Cuanto más hablaba, más se emocionaba. Su cuerpo temblaba violentamente. La abuela angustiada le gritaba que no siguiera hablando, pero mi madre parecía estar usando sus últimas fuerzas. Me miraba fijamente, con una mirada que suplicaba y desesperaba. Xiaomo, ¿puedes perdonar a mamá? Mamá sabe que no es digna, pero mamá quiere oírte llamar a la mamá antes de morir. La habitación del hospital estaba terriblemente silenciosa. Solo se oía el sonido rítmico del monitor. La miré. Miré a esta mujer que me dio la vida, pero que nunca me amó. Mirándola ahora, en este estado demacrado. De repente una emoción muy compleja surgió en mi corazón. Odio. He odiado esas noches encerrada en el cuarto de trastos. Los días en que fui tratada como invisible. Los momentos en que mis sueños fueron destrozados por su mano. Cada escena está grabada en mis huesos. Pero ahora, de pie aquí, mirando a esta mujer al borde de la muerte, descubrí que ese odio se ha desvanecido hace tiempo. No es perdón, es indiferencia. Abrí la boca. Mi voz era muy tranquila. Ya no te odio. Mi madre se quedó atónita. Las lágrimas fluían con más fuerza. Continué diciendo, pero tampoco puedo perdonarte. Me preguntas si puedo llamarte mamá. No puedo hacerlo. Porque todos estos años nunca he tenido un lugar para mamá en mi corazón.
Solo el abuelo. El cuerpo de la madre tiembla violentamente, como si le hubieran arrancado la última gota de fuerza. Abre la boca queriendo decir algo, pero solo emite sollozos entrecortados. La abuela que estaba al lado se pone nerviosa. Toma mi mano y dice, Xiaomo, solo llámala una vez. Déjala ir en paz. Niego con la cabeza, me giro y me preparo para irme. Al llegar a la puerta, detrás de mí llega el grito ronco y lloroso de mi madre. Xiaomo, mamá se equivocó. Mamá realmente se equivocó. Me detengo sin volverme. Me quedo parado unos segundos. Luego empujo la puerta y salgo. El pasillo está muy tranquilo. Me apoyo contra la pared. Cierro los ojos y respiro hondo. El corazón late muy rápido. Pero no me arrepiento. Me siento mucho tiempo en el banco del jardín del hospital. Fumo medio paquete de cigarrillos. Observo a la gente que va y viene. Algunos entran llorando. Algunos salen riendo. Nacer, envejecer, enfermar y morir. Solo eso es todo. Suena el teléfono. Es la abuela quien llama. Dudo un momento, pero aún así contesto. La voz de la abuela suena muy cansada. Xiaomo, no me culpes por llamarte. Tu madre ya no tiene remedio. Sé que lo que hicieron antes estaba mal, pero él realmente se arrepiente. Estos años no ha dejado de mencionarte. Xiaomo se durmió. Me quedé en silencio sin hablar. Mi abuela suspiró y siguió hablando. Después de aquello en su momento, no ha dormido ni una noche tranquila. Tu padre perdió su trabajo. Se ahogaba en alcohol todo el día. Después, terminaron divorciándose peleando a diario. Tu hermana también hay. En fin, esta familia quedó completamente deshecha. Xiaomo, no me culpes a mí. ¿Qué pasó con Chen Qingqing? Mi abuela se quedó en silencio un rato. Mejor no hablar de eso. Ese niño está perdido. Aquello en su momento fue un escándalo. Su mente sufrió un shock. Después cada vez fue empeorando. Ahora vive en un hospital psiquiátrico. A veces estable, a veces mal. Lo escuché sin sentir nada. No podría decir que sentí alivio. Tampoco podría decir que sentí compasión. Solo pienso que la ley de causa y efecto es así nomás. Xiaomo, sé que guardas rencor en tu corazón, pero es cierto que a tu madre no le quedan muchos días. ¿No podrías ir a verla? Abuela, no me pidas eso. Ya la he visto. Esto es todo lo que puedo hacer. Mi abuela lloró al teléfono. Qué duro de corazón eres, muchacho. No es que yo sea duro de corazón, es que ellos ya me rompieron el corazón hace tiempo. Deberías ir a preguntarles cómo me trataron en aquellos años. Mi abuela se quedó en silencio. Tras un largo rato suspiró. Está bien. Mi abuela no te va a obligar. Tienes tu propia vida. Con tal de que tú estés bien, basta. Colgué el teléfono y me quedé un rato más en el banco. Luego me levanté, fui al coche y regresé a casa. 3 días después, mi abuela volvió a llamar. Me dijo que mi madre se había ido. Cuando se fue, aún murmuraba mi nombre. Al escucharlo dije, entendido, y pregunté cuándo era el funeral. Mi abuela dijo que era pasado mañana. Le dije que iría. Colgué el teléfono. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando el paisaje nocturno. En mi corazón no sabía qué sensación tenía. Un poco de opresión, pero más bien una sensación de alivio. Esa mujer que era mi madre había muerto. Sin embargo, en mi corazón no había dolor por la pérdida de una madre. Solo una sensación de que todo había llegado a su fin. Como un libro, por fin se había pasado la última página, sin importar lo malo que fuera su contenido. Al menos terminó el funeral. Aquel día fui vestido completamente de negro, de pie entre la gente, mirando el retrato de mi madre. En la foto todavía se ve como hace 7 años. En ese entonces todavía no estaba enferma. Su rostro mostraba una sonrisa amarga. No llegó mucha gente. Algunos parientes lejanos, la abuela y el abuelo, y una persona que no esperaba ver. Mi padre. Él había envejecido mucho, el cabello canoso y la espalda encorvada. Cuando me vio llegar, sus ojos titilaron por un instante, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió quemando papel. Yo tampoco le presté atención, simplemente seguí el protocolo, ofrecí incienso, hice una reverencia y luego me quedé en una esquina. La abuela se acercó, me tomó la mano y dijo en voz baja: Xiaomo, me alegra que hayas venido. Así, tu madre podrá descansar en paz en el cielo. Asentí con un sin añadir nada más. Después de terminar el velorio, los invitados se fueron despidiendo uno por uno. En la sala velatoria solo quedaban algunos familiares cercanos y mi padre, aún arrodillado quemando papel. El fuego iluminaba su rostro envejecido, mirándolo de espaldas. De repente sentí que me era desconocido. Este es mi padre, el hombre que una vez estuvo por encima de todos, el hombre que me golpeaba y pateaba, el hombre que me encerraba en la habitación, ahora arrodillado aquí como un perro sin hogar. Probablemente sintió mi mirada, volvió la cabeza para mirarme, con los ojos enrojecidos. Sus labios se movieron. Xiaomo. No respondí. Simplemente lo miré en silencio. Se levantó y caminó hacia mí. Sus pasos eran un poco tambaleantes. Cuando se paró frente a mí, me di cuenta de que apestaba a alcohol. Papá es un desgraciado. Te he defraudado. Todos estos años papá siempre ha querido encontrarte. Quería disculparme contigo, pero papá no tenía la cara para hacerlo. Tu madre se fue. A papá no le quedan muchos años de vida. ¿Puedes perdonar a papá? Lo miré a este hombre que una vez odié hasta los huesos. Ahora está de pie frente a mí, humilde como un perro. Abrí la boca. Mi voz estaba muy tranquila. ¿Sabes? Cuando era niño, siempre hubo algo que no podía entender. ¿Por qué los padres de los demás aman a sus hijos? Mientras que mis padres me veían como una carga. Más tarde lo entendí. No es que yo fuera malo, es que ustedes no merecen ser padres. El rostro de mi padre se contrajo, como si le hubieran dado una fuerte bofetada. ¿Me preguntas si puedo perdonarte? Mi respuesta es la misma que le di a él. Ya no te odio, pero tampoco te perdono. El padre se quedó atónito. Las lágrimas brotaban con más fuerza. Extendió la mano para agarrarme del brazo, pero logré esquivarlo. Además, a partir de ahora, no tenemos ninguna relación. Tú sigues tu camino. Yo sigo el mío. La vida, la enfermedad y la muerte no nos incumben mutuamente. Esta es nuestra última despedida. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, sin volver la mirada atrás. Detrás de mí se escucharon los lamentos de llanto del padre y también los gritos de la abuela, pero hice caso omiso. Paso a paso salí del salón funerario. Salí de este lugar que me asfixiaba. Una vez en el coche, encendí el motor y tomé la autopista de regreso a King Bay. La noche era muy oscura. Había pocos coches en la carretera. Mientras conducía, mi mente divagaba en muchos pensamientos. En 2012 fui abandonada en el campo. Durante 6 años fui tratada como una persona invisible. A los 18 años fui encerrada en una habitación. Mi hermana menor desgarró mi carta de admisión. Estas cosas se repetían en mi mente como una película. A mis 29 años, en esta ciudad tengo casa, coche y una carrera. He vivido una vida que ni siquiera me atrevía a soñar. ¿Y ellos qué? Mi padre perdió su trabajo, en la más absoluta pobreza. Mi madre falleció consumida por la tristeza. Chen Qingqing enloqueció. Esta familia que una vez quiso aplastarme bajo sus pies se ha desintegrado por completo. Esto no es mi venganza, es su propio karma. A mitad del camino, aparqué el coche en un área de servicio, de pie bajo el viento nocturno, mirando hacia arriba, contemplando el cielo estrellado. De repente recordé a mi abuelo. Recordé a ella sentada bajo el viejo árbol de sofora contándome historias. Recordé aquella frase que él dijo: estudiar es el único camino para los niños de familias pobres. Abuelo, he salido adelante. He llegado a ser la persona que esperabas que fuera. Mis ojos se humedecieron un poco, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Solo respiré hondo. Subí al coche y continué conduciendo. A las 3 de la madrugada, llegué a casa. Me di una ducha. Me acosté en la cama, mirando por la ventana el cielo que poco a poco se iluminaba. Sentía en mi corazón una ligereza nunca antes experimentada. Esos rencores y resentimientos, esos amores y odios enredados, de ahora en adelante, no tienen nada que ver conmigo. Por fin puedo dejar atrás el pasado por completo y comenzar una nueva vida. Un año después, me ascendieron, me convertí en el supervisor más joven del departamento. Mi salario también se duplicó. Ese mismo año conocí a una chica. Se llama Jiang Wanqing. Era diseñadora del departamento de al lado. Era muy bonita. Al reír sus ojos se vuelven arqueados como medialunas. Nos conocimos por un proyecto de cooperación. Con el ir y venir nos hicimos cercanos. Él sabe sobre mi pasado. Sabe sobre esas experiencias pasadas difíciles de recordar. Pero no me miró con una mirada extraña. Simplemente escuchó con atención. Y luego dijo una frase. Esas cosas no fueron tu culpa. Ya has hecho un buen trabajo. En ese momento, algún rincón de mi corazón pareció llenarse de algo. Estamos juntos, salteando, viviendo juntos. Y luego vino la propuesta de matrimonio. El día de la propuesta la llevé a mi ciudad natal, a la tumba del abuelo. Me arrodillé frente a la tumba para presentarle a mi abuelo. Abuelo, esta es mi novia. Se llama Jiang Wanqing. Es muy buena. Jiang Wanqing estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos. También se arrodilló y dio 3 golpes con la frente al abuelo. Ese día hacía mucho viento. El viento hacía susurrar la hierba silvestre frente a la tumba. Siempre sentí que era el abuelo respondiendo, diciendo bien, bien, bien.
Mi nieto ha dado frutos, a los 32 años nos casamos. La boda no fue grande, solo invitamos a unos pocos familiares y amigos cercanos. Vinieron todos los viejos compañeros de cuarto. Baking incluso fue mi padrino de bodas. En la boda ella bebió demasiado. Me abrazó por el hombro y dijo, silencio, de verdad me alegro por ti. Por fin has salido adelante, chico. Sonriendo, dije que sí, que había salido adelante. Un año después, Yang Wanqing quedó embarazada. 10 meses después nació nuestra hija. Le puse el nombre de Chen Yancy. Nian es el recuerdo de extrañar. Si es la bondad, si es para conmemorar el momento en que el abuelo la tuvo en brazos. De repente rompí a llorar. Una sensación que nunca antes había experimentado en más de 30 años. Así que esto es ser de la misma sangre. Así que esto es ser necesario para alguien. Así que esto es un hogar. Mirando al pequeño ser en mis brazos pensé, sin duda seré un buen padre. Nunca permitiré que ella pase por todo lo que yo pasé. Le daré el mejor amor, la mejor protección. Dejarla crecer bajo el sol. Que nunca sepa que existe tal oscuridad en este mundo. Yang Wanqing yacía en la cama del hospital, débil pero feliz. Sonriendo me preguntó en qué pensaba. Le dije que pensaba en que lo más afortunado de mi vida fue haber superado aquellos años difíciles y luego conocerte a ti. Extendió la mano para tomar la mía y dijo que ella también. Afuera, el sol brillaba justo sobre nuestra familia de 3, cálido y brillante. En ese momento, de repente sentí que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena, porque me convirtió en la persona que soy hoy. Me enseñó a valorar, me permitió conocer a las personas que debía conocer, me hizo tener ese hogar que me pertenece. Lo que el destino me debía, lo recuperé yo mismo y obtuve aún más. Nunca te rindas contigo mismo, porque no sabes qué paisaje te espera. Después de superar todo esto,